Bueno, pues englobarse en la pregunta que hizo la doctora sobre la relación entre Freud y Foucault, porque las otras preguntas, el concepto de salud en Freud, el concepto de perversión en Freud, el asunto del instinto de muerte, del que también un poquito hablamos, lo que es la libre asociación, una pregunta que me pareció bien interesante que tiene que ver con la posibilidad o no, o qué pienso, o qué se debe pensar al respecto de las políticas públicas y el psicoanálisis, de si debería ser algo que debería ser para todo el mundo, y también a Viktor Frankl, ¿no? Esta relación con el análisis existencialista que propone la tercera escuela vienesa, que es Viktor Frankl. Entonces yo creo que todas ellas extrañamente se engloban en la relación entre Freud y Foucault. La relación entre Freud y Foucault es igual de compleja, ¿no? Porque Foucault era un personaje muy complejo, un personaje que por una parte se negó siempre a ser como encasillado, no tenía el problema de, igual que Freud yo creo, de querer ser demasiado congruente, estaba más próximo a las nociones, a tratar de descubrir lo que era verdadero para él. Ahí sí me parece que con una búsqueda de lo que es la verdad, sí, nunca te voy a decir lo que es verdadero, ¿no? No te voy a decir cuál es la verdad. Yo creo que sería lo peor que podría decirse de Foucault, decir que estaba buscando la verdad. Él estaba buscando en todo caso una verdad que le acomodara a él en tanto persona, tal vez a él y a su pareja. Y entonces, como saben, tal vez incluso desde el punto de vista biográfico, resulta interesante recordar que él tuvo muchos problemas por la aceptación de su homosexualidad en un ambiente clerical en Francia. Entonces estuvo con deseos de suicidio y después entra al psiquiátrico, estuvo en un psiquiátrico y después resultó un excelente alumno, ¿no? Como alumno siempre fue como muy irregular, a veces por estos momentos de crisis existencial llegó a... En cualquier momento me interrumpe. Sí, no, está perfecto. Entonces, él, al final de cuentas, es una de las personas que se benefició de una cierta terapia de corte psiquiátrico freudiano. Entonces, cuando él habla de Freud, lo hace de una manera ambigua. Es cierto que por una parte parece criticar la idea de que los freudianos pudieran querer englobar al ser humano en una noción de verdad violenta, en una noción de verdad que tiene que ser aplicada para todos, y que yo creo que Foucault mismo se da cuenta que es injusta para los freudianos. Yo no creo que Freud quisiera eso, que Freud quisiera hacer freudianitos o hacer una serie de personas que todas pensaran lo mismo, que todas tuvieran las mismas nociones. Entonces esto se junta con la pregunta al respecto de cuál es el sistema, qué es lo que piensa que es salud en Freud, ¿no? La salud en Freud no implica encontrar la verdad, que sería algo que a Foucault le hubiera molestado seguramente mucho, sino la idea de ser consciente, la idea de tomar una conciencia de las cosas que suceden en ti, de las cosas que están pasando dentro de ti, hacerte consciente de por qué odias ciertas cosas, por qué amas ciertas cosas, por qué ciertas cosas te producen dolor, por qué ciertas cosas te producen placer en la vida cotidiana. Freud durante toda su carrera se negó a tratar a lo que en esa época se llamaban psicóticos. El psicótico psicológico, como saben, es la persona que no tiene un problema con el principio de realidad, ¿no? Mientras que el neurótico es una persona que tiene problemas con la realidad, pero no con el principio de realidad. A mí me puede no gustar que haya mucho sol, me puede no gustar que haya mucho tráfico, me puede no gustar ciertas políticas del gobierno, pero eso no significa que esté inventándome otra historia distinta, una historia alternativa, ¿no? Entonces, el principio de realidad es algo que lo que distingue a Freud, digamos, los pacientes que Freud busca tratar, que en esa época le llamaban neurótico, hoy día ya no se llaman neuróticos, se llama gente con trastorno de X, es lo que lo lleva a tratar neuróticos y no a tratar psicóticos.
lo cual tiene una cuestión doble. Para Freud era muy sencillo no tratar psicóticos, porque a un psicótico pues, se le tiene que tratar con mucha mayor delicadeza, con mucho mayor problemas. Y entonces, bueno, la idea de salud en Freud es, podríamos decir, que hacerte consciente. Todavía no llega un poco en el corpus freudiano, todavía está un poco la noción de que es hacerte consciente, decíamos, para hacerte consciente, para tú más o menos tomar posición con respecto a lo que estás haciendo. Si te gusta una persona prohibida, ¿no? Tu cuñada, por ejemplo, que es una persona prohibida. Si te gusta una persona prohibida, bueno, hacerte consciente primero de que te gusta, de que realmente no es que te estés haciendo tonto, no es tal, sino que realmente te gusta, poder sacar hacia la parte frontal del cerebro esta noción de que te gusta y después tomar conciencia con C nada más de eso, ¿no? Hacerte consciente, hacer conciencia de ello y decir, bueno, a ver, yo soy la clase de persona que quiere probarle a mi hermano su mujer, sí o no. Bueno, en general es preferible que no. Esa sería la idea de salud en Freud, se quedaría en esto, ¿no? En la idea de hacer consciente, con ese C, consciente, para volverte consciente, aunque no hace demasiado hincapié en la conciencia en ese sentido, independientemente de que hablamos de que, bueno, que Freud piensa en esta cuestión de la decencia y de ser decente, y es un señor que siempre hacía mucho hincapié en vestirse bien y decir por favor y pedir las cosas y decir gracias, independientemente de que Freud era así, no está planteando que así debe ser el mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí, puso en la mesa una serie de cosas que para la sociedad podían ser muy fuertes, pero no. La cuestión de la perversión en Freud es compleja. Aquí les traje algunos partes en las cuales se habla de la perversión. La perversión en Freud, la primera parte sí es muy la típica perversión, la típica idea de perversión que Foucault probablemente hubiera considerado como muy paradigmatizadora, ¿no? ¿De qué te quiere paradigmar? Que te quiere volver como parte de un grupo. Entonces, bueno, sí considera perverso una serie de cosas que nosotros hoy día consideramos que no son perversas. Sin embargo, él lo dice desde el principio, que es muy complicado. Incluso en algún momento podríamos leer lo que habla de la homosexualidad, porque es interesante, porque sí dice que es perverso, pero dice unas cosas como que no es la cosa así, de que nadie tiene que meterse con la vida sexual de los demás, ¿no? Aquí habla de que a lo mejor corría el riesgo de poner demasiadas cosas. Todos son detalles de cosas que dijo Freud, ¿no? Entonces, me parece que les preocupaba mucho el asunto de la homosexualidad y la sexualidad, ¿no? Comprensionalmente bueno, por ejemplo, aquí habla del sueño. Dice, al respecto de los neuróticos, dice, los sueños de los neuróticos no difieren esencialmente de los soñados por individuos de salud normal, e incluso resulta muy difícil distinguirlos unos de otros. Será absurdo querer dar de los sueños de los sujetos neuróticos una explicación que no fuese valedera para los sueños de los normales. O sea, aquí estamos encontrando que desde el punto de vista inconsciente, o sea, él no encuentra ninguna distinción entre los sueños de los neuróticos y los sueños de los normales, aunque todavía existe este concepto de normalidad que seguramente Foucault discutiría. Debemos pues afirmar que la diferencia que existe entre la neurosis y la salud no se manifiesta sino en la vida despierta y desaparece en la vida onírica, circunstancia que nos permite aplicar y extender al hombre normal muchas de las conclusiones deducidas de las relaciones entre los sueños y los síntomas del neurótico. Aquí creo que también puede resultar interesante, esto está en la terapia analítica, en lecciones introductorias al psicoanálisis de 1915 al 17, donde está hablando de la diferencia entre los sueños y dice que los neuróticos y la gente normal en la vida, les repito, un concepto que cada vez se va difuminando más y además por él mismo, después veremos, los sueños no son muy distintos y no podemos sacar conclusiones extrañas. Él habla de la enfermedad como algo que sucede en la vida real. Entonces esto es muy importante en la vida aquí, ¿no? En la vida fuera del sueño. Y esto es importante porque nos apunta hacia la idea de que el perverso lo es
en sueños o en su inconsciente, pero en el inconsciente todos los neuróticos y todo el mundo tiene esas turbulencias. Entonces, otra vez pasa a la noción de que, ¿cuál es el concepto de perversión? Habría que decir, de entrada, pues es algo que se actúa en la vida consciente, no en la vida inconsciente. En la vida inconsciente todos estamos igual de locos, si quieren verlo así. En la vida inconsciente nadie se va a salvar de tener sueños muy raros o deseos muy extraños o deseos que son contrarios a la decencia o contrarios a lo que la gente piensa que debe ser, al deber ser. Sin embargo, es en la vida real donde se da, ¿no? Dice, la diferencia entre la salud nerviosa y la neurosis no es pues sino una diferencia relativa a la vida práctica. Depende del grado de goce y de actividad que la persona esté capaz, reduciéndose probablemente a las proporciones relativas que existen entre las cantidades de energía que permanecen libres y aquellas que se hayan inmovilizadas a causa de la represión. Entonces, sí lo que está sosteniendo es que el problema, digamos, la falta de salud en la vida cotidiana, en la vida despierto, en la vida de vigilia, está relacionada con la falta de represión. También hay un tema bien importante, porque no sé de lo que se trata en el análisis, no es de quitar la represión por deporte, hay que quitar la represión para volverte consciente, no nada más porque quieres quitar la represión. Y eso por una parte, y por otra parte la incapacidad de gozar de la vida cotidiana también, ¿no? Es algo que probablemente a Foucault le hubiera gustado. Perdón, sí, ¿no? Eso último ya no lo entendí. La falta de salud, entonces, dice que... La falta de salud es en la vida cotidiana y es por represiones que no están bien puestas, porque tus represiones no están funcionando bien. Entonces, esto lo que nos dice es que la terapia serviría en algún caso sí para apuntalar represiones, ¿no? No, como que la represión, o sea, reprimirte te enferma. Es que eso es una de las cosas que después otras escuelas llevaron a eso, decir que reprimirte te enferma. Pero según Freud y lo que acabamos de ver, reprimirte no te enferma, reprimirte es algo que está relativamente bien. Es decir, en sueños es posible que tú tengas relaciones con tu cuñada, pero no, en la realidad si lo haces es cuando eres. En la vigilia, si es que lo haces, eres un perverso. Lo que está diciendo, para utilizar el ejemplo de la cuñada, por decirlo, que me parece que es interesante, ¿no? Porque es algo que puede destruir una familia independientemente de lo... No, además de que en los árboles de las familias, o sea, pasan estas cosas. O sea, hay incesto, hay... Claro. O sea, no es que no ocurra, o sea, no es que porque tú dices, o sea, ocurre. O sea, no sé, veamos, por ejemplo, las cifras ahora que están saliendo de familiares que han violado o han abusado sexualmente de sus familiares, ¿no? Niños pequeños o niñas o quien sea, ¿no? Entonces es algo que está ahí, o sea, no es que sí. No. Entonces, digamos, lo que Freud sostendría en ese sentido de toquetear a una niña, ¿no? Toquetear a una niña a la que estás bañando, toquetearla de una manera sexual, una manera que está produciendo placer sexual al individuo que está tocando a la niña. Esta idea, lo que Freud diría es, bueno, si lo sueñas, venga, o sea, todo el mundo lo puede soñar. El problema es hacerlo en la vigilia, y el problema de hacerlo en la vigilia implica una falta de resistencias. Es decir, que tú tendrías que resistirte más y no lo estás consiguiendo. Tus resistencias no están sirviendo. Entonces esto nos da una primera idea de lo que sería perversión en Freud, alguien cuyas resistencias no están funcionando. Lo que sí sostiene es que estas pulsiones todas las podemos tener, y en ese sentido es en el que causa mucho pues algarabía, no algarabía, más bien sí, mucho escándalo entre la gente de su época, ¿no? Entre los doctores o la gente que estaba en su época, diciendo, sí, usted también seguramente tiene ideas bien pervertidas y bien perversas dentro de su cabeza, o sea, seguramente se le atraviesan cosas bien perversas. La diferencia, ¿verdad, señor? Es que usted no lo hace, o sí lo hace, pues está mal. La represión entonces podría manejarse como lo que mantiene el estado de salud despierto. Exacto, podría ser, la represión mantiene el despierto, te mantiene en un estado saludable si no estás reprimiendo cosas
ya que tiene que ver con el goce, que es un poco de las cosas que dice, con la incapacidad para gozar. Si no estás reprimiendo tu incapacidad para tener, ahí sí podemos irnos al segundo Freud, la incapacidad para tener relaciones sexuales normales, para entablar relaciones afectivas amistosas, para todas esas cosas que necesitamos todos, y que sin embargo también un exceso de represión puede llevarte a que no estés teniendo relaciones sexuales buenas, o relaciones amistosas buenas, o que no estés llevando bien con la gente y estés a todo mundo gritando, ¿no? Entonces, sí. La represión funciona para mantener el estado de salud. Así es. Según Freud, sí, según Freud, claro. Y otra vez, regresando a Foucault, es bien interesante que Foucault, a pesar de que se le ha querido ver así como este hombre que quería destruir la sociedad y así, es un poco medio teoría del complot y tal. Foucault quería cambios, microcambios en la sociedad, y quería cambios que partieran de cada quien en el fondo, ¿no? Y un poco adelantándome a lo que quiero decir, a quien sí criticó abierta y fuerte y duramente fue a los freudomarxistas, al freudomarxismo, porque sí sostenía que los freudomarxistas sí estaban utilizando la teoría freudiana para crear a este hombre nuevo marxista, este hombre que está hecho de una sola manera, ¿no? Que es siempre la misma persona y que siempre va a reaccionar de la misma manera, ¿no? Foucault creo que es un gran defensor de la individualidad, y en ese sentido, independientemente de que él no te va a decir lo que es la verdad, o sea, él en sus libros no te va a decir esto que estoy aquí escribiendo es la verdad, no te va a decir, no porque esté mintiéndote, no porque te esté diciendo, esté negando lo que él dice ahí, cree que es lo que debe ser, o lo que vale la pena escribir, sino porque no te va a dar la clave de la verdad. La clave de la verdad, según él, la encontraría cada uno, encontraría cada quien. Entonces, desde esta perspectiva, Foucault sí critica el freudomarxismo, que sí tiene como una verdad fuerte, una verdad única, que es la noción del hombre nuevo, que está ahí, ¿no? Entonces, más bien sus problemas son con Althusser, son con otros personajes, por ejemplo, no con Lacan, que es un psicoanalista que retoma Freud, que dice ser el más freudiano de todos los freudianos, el más ortodoxo, quién sabe qué tanto lo sea, ¿no? Se inventa ahí sus historias topológicas y trata de hacer una idea de Freud medio utilizando algoritmos, utilizando matemáticas, utilizando geografía. Entonces, bueno, Lacan sí es un personaje bueno, locochón freudiano, pero Foucault y Lacan, que siempre estuvieron juntos, nunca se molestaron, siempre se tiraron muy buena onda, ¿no? Digamos, a pesar de que podrían en un cierto sentido parecer que tenían ideas tan diferentes. Foucault sería un poco más la idea de que la verdad no existe, la verdad la verdad están siendo acuerdos parciales que vamos logrando en la sociedad, ¿no? Vamos logrando acuerdos parciales, y es más microacuerdos parciales, sería la visión más Foucaultiana, mediante la cual vamos a poder conseguir hacer cambios profundos en la sociedad. Y esto no implica que realmente como un voltear el mundo y entonces ahora el poder se lo damos a los locos o tal. Entonces yo creo que Foucault era una persona tan interesada en la cuestión de la salud y de la salud mental, que por eso al final de su vida se preocupó tanto junto con su pareja de que crecieran las condiciones de vida adecuadas en las cárceles, ¿no? Estuvo muy metido en ayudar en las condiciones de vida, que fueran condiciones de vida dignas en las cárceles, que sean condiciones de vida dignas en las cárceles, que sean condiciones de vida dignas en los psiquiátricos, en los hospitales. Y no, digamos, la posición no era abran las cárceles, ¿no? Que es la caricatura. No es la posición, sino, a ver, son gente a la que hay que ayudar y que no podemos tratar de hacer eso. ¿No? ¿Sí? ¿Está bien? Ok, entonces, de la inversión, por ejemplo, es bien interesante, hablemos, porque fue es un tema que causa problemas al respecto de lo que dijo Freud, pero vamos qué dice y veamos qué tanto hemos cambiado, ¿no? Dice, el primer juicio sobre la inversión, probablemente nos molesta el hecho que le llamen inversión a la homosexualidad, ¿no? Se llama invertido a la homosexualidad.
Entonces, el primer juicio sobre la inversión consiste en considerarla como un signo congénito de degeneración nerviosa. Juicio fundado en que los observadores científicos la hallaron primeramente en individuos enfermos de los nervios que producían la impresión de estarlo. Esta teoría entraña dos acertos que deben ser juzgados independientemente: el innatismo y la degeneración. Degeneración. El empleo arbitrario del término degeneración suscita en este caso, como en todos, múltiples objeciones. Pues, para empezar, está diciendo, a ver, o sea, si se les ha dicho a los invertidos, les digo, es un lenguaje de principios del siglo pasado que puede molestarnos o lo que sea, pero no me parece un término tan terrible. Digo, a lo mejor podríamos, aquí podría ser cambiado por gay y no pasa nada, no pasa nada. Y dice, a ver, cuando se les dice que son degenerados, hay muchas objeciones para decir que hay degenere en esto, ¿no? Ha llegado a ser costumbre atribuir a degeneración todos aquellos síntomas patológicos que no son de origen traumático o infeccioso, ¿no? Entonces, a ver, degenerado es todo aquello que produce problemas y que no viene de una patología traumática, de un golpe o de algo así, o infección. La clasificación de Magnan de los degenerados ha hecho compatible un diagnóstico de degeneración con el más perfecto funcionamiento del sistema nervioso. Es decir, puedes tener perfectamente bien el sistema nervioso, pero ser un degenerado. En tales circunstancias puede preguntarse qué utilidad y qué nuevo contenido posee un tal diagnóstico. Parece más apropiado, por tanto, no hablar de degeneración. Varios hechos nos demuestran que los invertidos no pueden considerarse como degenerados. Uno, porque se halla la inversión en personas que no muestran otras graves anormalidades. Entonces, degenerados no son por uno, hay homosexualidad en personas que no tienen otras graves anormalidades. Si quieres, ahí está diciendo que es una grave anormalidad, estamos a principios del siglo XX, entonces, de hecho estamos en 1920, sí. Entonces, no sé. Dos, porque aparece asimismo en personas cuya capacidad funcional no se haya perturbada y hasta en algunas que se distinguen por un gran desarrollo intelectual y elevada cultura ética. Es decir, lo mismo, ¿no? Seguimos en el mismo lugar. La homosexualidad aparece en gente con capacidad funcional que no está perturbada y en gente que tiene un gran desarrollo intelectual y elevada cultura ética. Tres, porque cuando se prescinde ante estos pacientes de la propia experiencia médica y se tiende a buscar un horizonte más amplio, se tropieza en dos direcciones distintas con hechos que impiden considerar la inversión como signo degenerativo. Es decir, degenerados, bueno, o sea, aquí la señora Magnan, dice Freud, pues los quiere poner ahí, pero yo no estoy de acuerdo, dice Freud, ¿no? Innatismo, después el innatismo. Les digo, es una discusión bien interesante porque seguimos ahí. Si es innato el asunto, ¿es innato? Entonces, el innatismo solo se ha aceptado, como puede suponerse, para la primera y más extensa categoría de los invertidos, precisamente por la afirmación de tales personas de no haberse manifestado en ellas en ninguna época de su vida otra distinta dirección del instinto sexual, ¿no? Los niños que desde chiquitos se identifican con la gente, con el otro género o el otro sexo. Aquí estamos en toda la complicación de la teoría queer. Pero bueno, la existencia de las otras dos clases, en esencial de la tercera, es difícil dice, la existencia de las otras dos clases, en especial de la tercera, es difícil de considerar con la tesis de un carácter congénito. Es decir, no creo que sea congénito el asunto, dice Freud. De aquí la tendencia de todos los representantes de esta opinión a separar de los demás el grupo de los invertidos absolutos, lo cual implica la renuencia a establecer un juicio de valor general sobre la inversión. Esta sería, pues, en unos casos de carácter innato y en otros habría aparecido de modo distinto. Es decir, está diciendo lo mismo. Algunos, seguramente sí es innato. O sea, de pronto, o sea, yo tengo el caso de un amigo que es homosexual y cuando se dio cuenta que su hermanito chiquitito de no sé cuántos se ponía los zapatos de su mamá, salió, auténticamente dejó su casa, dijo, me van a echar la culpa a mí, van a creer que yo lo hice a Y pues sí, tal cual, ya ha pasado 23 años y sí, o sea, mi amigo tuvo razón, el niño resultó gay, homosexual. Entonces el asunto es, y claro, él había tenido muchos problemas de aceptación, muchísimos problemas de aceptación, entonces, a pesar de que había terminado por ser aceptado con mucha fuerza, digamos, hacia el interior de su casa, pero no estaba dispuesto a soportar que salieran con que él estaba enseñando a un bebé a ser homosexual cuando se da cuenta que el bebé tiene actitud bebé, así, sin poder hablar, tiene actitudes que no. Entonces, aquí lo que dice es, a ver, cuando suceden este tipo de cosas, resulta que es muy complicado recurrir, por una parte, hablar sobre la inversión.
en algunos casos es de carácter innato, pero en otras aparece de distinto modo, ¿no? Sí hay casos innatos y hay casos en los que es de distinto modo, lo cual es, ahí estamos, me parece que ahí estamos, ¿no? No parece ser que Freud diga algo extraño al respecto. La opinión contraria a esta sostiene que la inversión es un carácter adquirido del instinto sexual. La otra parte es, no, siempre lo adquiriste. Esto nos lleva a dónde estamos en el momento, ¿en qué sentido? En el sentido que si tú dices, a ver, la homosexualidad siempre, en todos los casos es adquirida, siempre es adquirida, corres el riesgo de llegar a un problema moral, a un asunto moral. Entonces, si siempre fue adquirida, podemos tratar de quitárselo, ¿no? O sea, si siempre lo adquiriste, vamos a crear una sociedad en la que nadie pueda adquirir eso. Vamos a adquirir, y eso parece ser por otro lado que es un poco iluso. Si es siempre adquirida, pero si siempre es innata, podemos llegar al otro concepto, ya no el concepto moral, sino el concepto de enfermedad, justamente. Entonces es muy complicado desde el punto de vista gay, digamos, decir, bueno, ¿qué es? ¿Es innato o es adquirido? Entonces no es tan fácil cualquiera de las dos posiciones. Las dos posiciones llevan a poder darle al otro, a la persona, en este sentido abiertamente lo digo, la mala, ¿no? Al que quiere encuadrarte, al que quiere que tú hagas lo que quieras, al que quiere que te acuestes con quien esta persona quiere, a quien quiere que des hijos al sistema, todo este rollazo, le puede dar las dos posiciones que tú tomes, sea que es innato o sea que es adquirido, puede darle opciones a la otra persona. Entonces, seguimos en un grave problema en el sentido de que la gente gay no se pone de acuerdo de si es innato o si es. ¿O tú qué piensas? No, bueno. ¿Qué es innato o qué es adquirido? Bueno, es que yo tengo, o sea, igual como, digamos, creencias que son cero científicas al respecto, ¿no? Entonces no... Como de karma. Yo hacía. Como de, sí, justamente, o sea, yo como si creo en el alma, pues más bien creo que es eso, o sea, el alma llega y se instala en un cuerpo, o sea, porque tiene que corregir ciertas cosas desde, o sea, digámoslo, desde la posición hasta la preferencia sexual que toma. Pero hay un mal karma, ese es un mal karma. No es ni bueno, o sea, no hay bueno ni malo, o sea, simplemente digamos que es como, es como parte de un aprendizaje, ¿no? Pero yo también estaba pensando que justo está pero eso ya está fuera problematizando la cuestión de la homosexualidad, tiene que ver con cosas que son como de paradigma, o sea, desde la cuestión de la salud y la enfermedad, porque no estamos hablando de por qué la heteronormatividad indica que eso es estar enfermo. Exacto. No, creo que ese es ahora llegaremos ahí al asunto de que no es, de entrada ha dicho que no son degenerados, ¿eh? Ajá, Sí. sí. O sea, es decir, no están enfermos. O sea, degenerado sería alguien a quien hay que curar en el lenguaje freudiano. Entonces yo no estoy tan de acuerdo que esté diciendo ahorita esté diciendo que hay que curarlos. De hecho, dice que no hay que curarlos. Sí, yo también entiendo que por ahí decía. Que no hay que curarlos. Sí, pues no. Que Que no. de hecho desde la infancia somos perversos polimorfos. El perverso polimorfo, que tanto les causó ruido, ¿verdad? Sí. Eso de que somos perversos polimorfos. Pero, ¿quién sabe qué tan perversos polimorfos somos en el fondo? Porque al final de cuentas tomas una... O sea, si tú dices, somos perversos polimorfos, pero ya después vamos a adquirir nuestra verdadera orientación, pues ¿qué tal que no? Entonces, ¿los bisexuales qué? Sí, claro. Es que me quedé pensando en el comentario de Susi. A veces, bueno, desde que yo empecé mi carrera, yo, bueno, he venido de creencias religiosas, ¿no? Por voluntad propia, ¿no? Y a mí me impactaba mucho el hecho de tener que explicar cuando la gente me preguntaba, ¿y tú en qué crees, no? Porque en la carrera se presta mucho a hablar de estas cosas de religión, de creencias, bueno, porque menos en psicología, ¿no? Porque he vivido. Siempre pensé después de esas circunstancias que a veces nos justificamos diciendo es que lo que yo creo no lo puedo decir o no lo digo tan abiertamente porque no tiene sustento científico. Y creo que podemos hacer una sociedad más incluyente en cuanto a ciencia y religión si nos pudiéramos abrir en todos los ámbitos, siempre teniendo en cuenta que todos son modos de ver, ¿no? Hablando de epistemología. Claro, una epistemología pluralista. Entonces, bueno, no
sé, es como un comentario así. No, me si parece- quieres lo no. tomas, está padre que digas, yo creo que te avientes, o sea, si tienes algo que decir que sea tuyo, está padre, porque también nos compartes lo que eres, ¿no? Y la ciencia yo creo que no está peleada con la religión, y no está peleada en cuanto lo empecemos a abrir y decir. Claro. Es que yo ahí sí creo que es un pensamiento muy Foucaultiano el tuyo, porque la idea es la ciencia como el paradigma actual. Sí. O sea, es decir, la ciencia es el paradigma actual, es decir, el pensamiento inductivo, el inductivismo así popperiano, los inductivos son los que te van a decir si eres un perverso o no, independientemente de otras maneras muy poderosas, entre ellas la filosofía, de decir qué es lo que pasa, ¿no? Y salirte del paradigma cientificista. ¿Por qué los científicos son los que te van a decir si el niño que está poniendo los zapatos de su mamá y viéndose en el espejo y maquillándose es un perverso, polimorfo, que en realidad, llegado su momento, va a encontrar su orientación? Pues a lo mejor esa es su orientación, ¿no? Sea por una cuestión del karma, sea porque, así yo creo que más Foucaultianamente, porque tiene algo que decir a la sociedad ese niño. O sea, aunque no parezca, ese niño tiene algo que decir a la sociedad. ¿Por qué tiene que decir a la sociedad eso? Pues porque ese es su trabajo, para que nosotros podamos construir verdades, microverdades que se van sumando a lo largo en una sociedad que es, yo tengo la impresión de que es mucho más justa en el sentido de que no metería a la cárcel, no llevaría a Foucault a suicidarse, ¿no? Como que yo tengo la impresión de que Foucault todo este tiempo estuvo buscando, es una versión mía, ¿no? Estuvo buscando como una posible sociedad que no lo orillaría a él de adolescente a buscar suicidarse. Y para ello, bueno, pues construyó un maravilloso y complejísimo sistema que a veces es contradictorio consigo mismo, lo cual también él decía, pues si me contradigo, ¿qué? Significa que estoy pensando, ¿no? O sea, me contradigo porque estoy pensando. Son ustedes los que no se contradicen, los que han dejado de pensar. Bueno, hace 10 años, realmente fue en el 2010, había leído una investigación sobre justamente esto. Era que un cromosoma, supuestamente mayor en tamaño, en nanómetros realmente, era lo que provocaba la orientación sexual. Era un estudio que lo había leído en inglés por una presentación que tuve que hacer en inglés. Y luego se refiere a que no importa el tamaño del cromosoma, sino más bien es toda la construcción, dice, tal cual es la construcción de la persona, lo que va a indicar la homosexualidad, ¿no? Pero se sigue preguntando, entonces, ¿la homosexualidad es innata o no es innata? Y dicen, no sabemos a ciencia cierta, porque a ciencia cierta es una orientación, y tal cual no podemos definir cosas de las cuales no tenemos una manera de medir. No podemos decir que una persona es más homosexual que otra. Y Es por que eso ahí, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo y en general comparto lo que dices, pero hay casos, otra vez te repito, este niño chiquititito que no puede hablar y que se pone los zapatos de maquilla, y que el hermano mayor, que ya ha pasado por eso, dice, yo tengo que huir de esta casa, nos habla de que, sí hay gente más homosexual que otra, es decir, lo que dices, o hay gente cuya orientación es como mucho más difícil, o sea que evidentemente va a ser mucho más difícil de cambiar, si quisieras cambiarla, ¿no? Y sigue siendo un tema, aunque yo lo que en el fondo pienso, y siguiendo la idea de lo que dice la compañera, me atrevo a decir un poco lo que yo creo. Yo sí creo que sí hay este famoso que se crean que el cerebro se crea antes de que se creen una serie de cosas cuando estás naciendo, y entonces sí hay cerebros que están más inclinados hacia cierto gusto por las cuestiones femeninas o masculinas. Ahora, por otra parte, esto pone en serios problemas todo el asunto queer, de que en realidad estamos como transitando, porque el niño que resulta que quiere ser homosexual o que quiere ser mujer desde niñito, a pesar de que tiene los genitales de hombre, masculinos, no está tomándolo como una cuestión, no está queriendo jugar con carritos, no está queriendo jugar con carritos y al mismo tiempo amando niñas, ¿me explico? O sea, sí parece ser que está como muy unido el hecho de que ser femenino es maquillarse, ser femenino es ponerse esos, es femenino seguir a la mamá, es femenino, no es femenino jugar fútbol. O sea, sí hay una serie de cosas que
que terminan no, o sea, como que sí siendo parte de un esquema, ¿no? Aquí están los niños que les gusta fútbol y aquí están las niñas que les gustan las muñecas. Y eso es algo que causa mucho ruido en la teoría queer, mucho ruido en la teoría queer. A pesar de eso, la feminidad no tendría que estar relacionada completamente con la homosexualidad. No tendría que estar relacionada con... Completamente. Pongámoslo de esta manera. Me llega la idea de los arquetipos lacanianos, en el cual existe el arquetipo mujer y el arquetipo hombre. Por lo tanto, hay una inclinación más en algunas sociedades hacia el arquetipo mujer y algunas inclinaciones más hacia el arquetipo hombre. Y esto no tiene o no se ha observado que tenga alguna relación con la orientación sexual. La persona puede tener este arquetipo varón de disciplina, de orden, de restricción, o puede tener este arquetipo mujer de cariño, de amor, de abrazo, y de cualquiera de las dos maneras está desapegado a su orientación sexual. Sí, eso es algo interesante porque son menos los casos. Es decir, por ejemplo, se han llevado a cabo este tipo de experimentos en Noruega, justamente porque es el país que sale con mayor puntuación en que realmente a la gente no le importa que seas, ¿no? O sea, realmente la gente no tiene ningún prejuicio. Si eres homosexual es así, ok, le vas al Manchester, sí. Pero que en un país así, resulta que sí hay gente, o sea, sí hay más mujeres que son enfermeras y hay más hombres que son ingenieros. Entonces la pregunta es, ¿por qué demonios? ¿No? Entonces, ¿qué está pasando? Porque la idea sería que una vez que conseguimos una sociedad en la cual todo este tipo de cosas no importan, el niño o el adolescente llegado al momento de elegir su carrera tendría que elegir realmente libre, y entonces habría un 50% de ingenieros y un 50% de ingenieras, y habría un 50% de enfermeros y un 50% de enfermeras, 49 ponte, ¿no? Pero resulta que no, resulta que hay un enfermero en el hospital principal de Oslo, y resulta que hay 2 ingenieras trabajando en la compañía constructora más importante de Oslo. Entonces parece ser que no es por una cuestión que tenga que ver con eso. Entonces eso ese estudio solito pondría en duda la idea de que no tiene que ver los gustos personales con la orientación sexual. Efectivamente puede haber muchos ingenieros que son homosexuales, eso también, pero no sé, son estudios que están ahí y que de pronto se hace mucho más ruido. Creo que con Foucault el chiste es hacer una sociedad mucho más justa, una sociedad en la que nadie tenga que suicidarse, una sociedad en la que nadie tenga que sentirse mal porque quiere vestirse de mujer, en que nadie tiene que hacer nada y bueno, otras cosas, ¿no? O sea, que se detenga el bullying, que una serie de cosas. Yo estaba pensando que una parte tiene que ver con los aspectos culturales del género, y yo entendía que lo que él mencionaba era como una cuestión del posicionamiento psíquico del femenino y masculino, que no me acuerdo si era desde Freud que hablaba que lo masculino y femenino está en todas las personas, pero hay como una predominancia de lo femenino de lo masculino. Exacto. Y que incluso la histérica, pues eso no sé si lo dijo Lacan, más bien se pregunta por qué es ser una mujer. Ya no me acuerdo desde qué posición era, creo que masculino, no sé, ya no me acuerdo ahí. ¿Por qué ser mujer desde o sea, qué significa? No sé, ser la mujer? histérica se preguntaba qué es lo que es ser una mujer, ¿no? No sé de dónde. Es que eso es más bien Lacan. Pero bueno, a lo que yo iba es que entendía que son como dos cosas diferentes que se cruzan. Una es la parte psíquica, bueno, planteada desde lo masculino y femenino como algo que integra a todos, y otra desde la cuestión del género y cómo nos construye a través de la socialización. Sí, exacto, es que hay cosas que sí son género, ¿no? Es como, mira, ya para meternos en serio en problemas, hay cosas que tienen que ver con una suerte de ley natural y ciertas cosas que tienen que ver con una suerte de ley positiva. En género, ¿cómo se lleva esto? La cuestión de cómo nos construyen desde el punto de vista del género es que veamos el rosa como algo relacionado con las niñas, o que veamos ciertos deportes como el fútbol. Me parece que realmente es bastante... El fútbol, yo pienso, tal vez porque tengo unas sobrinas que son fans del fútbol, que es bastante como intermedio, o sea, no es realmente de hombres o mujeres, no sé, a pesar de que hace rato lo dije, me contradigo, pero eso no implica que sí haya ciertas cosas como mucho más claras hacia adentro, como, por ejemplo, estudios en los que se ve que el llanto de un niño no produce lo mismo en un hombre que en una mujer. O sea, y ahí no es una cuestión de que el género, de que te enseñaron a ser nena,
y que pues, como te enseñaron a ser nena, tú oyes el llanto de un niño y te pones, ay, hay alguien a quien cuidar. Y es que porque Mientras yo que no mira, sé si ajá, yo también impacta, no sé, que el porque- género impacta la biología. Es que hay como estudios que se están haciendo más, digamos, recientes, en donde se ve que, por ejemplo, los hombres, como son educados de ciertas maneras, no desarrollan este tipo de capacidades, ¿no? O sea, pero si, por ejemplo, tú, digamos, no sé, obviamente no sé si se haga el experimento o no, pero se supone que la hipótesis sería que si tú tienes 2 niños, ¿no? O sea, niño, niña, y a los 2 les vas dando la misma educación, digamos, los 2 tienen que cargar una muñeca, hacerse cargo de la muñeca, o sea, como el Tamagotchi, ¿te acuerdas? O sea, es el Tamagotchi que, no sé si fue en nuestra época, no sé, pero sí, yo creo que sí. Bueno, tuve mi Tamagotchi. pues todos teníamos Tamagotchi. Yo tuve Puta, y el mío murió creo que al segundo. Dije, yo no soy buena para el Tamagotchi, no me importa, me voy a cuidar. O sea, no Voy a me. estudiar filosofía. No, voy a estudiar filosofía, voy a hacer otra cosa que no sea cuidar Tamagotchi. Entonces, total que se suponen, o sea, por lo que he sabido de estos estudios, ¿no? Que esta hipótesis en donde se supone que también tiene que ver con cómo culturalmente estamos educados, ¿no? Entonces, pues habría que ver, o sea, a qué resultados están llegando estos estudios y también entraríamos en el problema filosófico de estar diciendo, bueno, ¿qué estamos entendiendo nosotros por ser femenino o ser masculino, ¿no? Y me parece que ahí Freud sí da un poco más de luz, porque yo sí estoy de acuerdo en esto de que todo va a depender un poco del contexto en donde tú vas a canalizar tu energía masculina o femenina, o sea, porque tienes las dos, ¿no? Entonces, si tú me preguntas por las mujeres de mi familia, hola, si algún día ven esta grabación, yo voy a decir que son Es mentira. muy rudas, o sea, y sus hombres son muy femeninos, o sea, y eso da un súper equilibrio, ¿no? O sea, porque tú dijeras, no, pues no, o sea, porque eso ayuda, sí, o sea, controlar, o sea, ¿sí me explicas? O sea, es como, depende del contexto, pero claro, ¿no? Si te vas a poner a lo mejor tienes un bebé, pues a lo mejor te va a gustar despertar esa energía femenina y decir, bueno, pues yo me gusta ser la cuidadora, la que esto, la que el otro, no sé, y a lo mejor también del otro lado, o sea, creo que hay todavía muchas cuestiones que desconocemos, hasta desde estudios, ¿no? O sea, no tenemos aquí en la manga todos los estudios que hay al respecto, y generalmente pasa en la ciencia también, que sale un estudio que demuestra, no, que la hipótesis tal de que sí depende de la cultura, hoy es verdad, y ya, mañana, sale otro, no, fíjate que no, o sea, no podemos tampoco definir, digamos, estas cuestiones a partir solamente de lo que nos van saliendo en los papers, o sea, como que tendríamos que tener justamente una epistemología pluralista, o sea, algo más en donde sabemos que tenemos distintos esquemas conceptuales desde donde nos vamos a explicar ciertas cosas, y que eso no quiere decir que el mío es mejor que el tuyo o que es superior al tuyo, sino que vamos a tener distintas maneras, ¿no? Y sin caer en un relativismo. ¿Por qué? Porque lo que nos va a dar pauta a no caer en un relativismo es el contexto. O sea, ¿en qué contexto me está funcionando esto para explicar tal cosa? ¿Y cuáles son los criterios que yo tomo para decir que esto es verdad en este momento? Sí. ¿No? O sea, yo te entiendo más o menos tu posición ahorita. Bueno, ahora tú de una vez. No, usted primero. Entiendo tu posición, pero fíjate que incluso hay esta idea de hacer el Día de las Princesas, ¿no? En las primarias. Entonces, que todos los niños vayan vestidos de princesa. O sea, los niños y las niñas escojan su princesa y vayan vestidos de princesa. Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Que creo que otra de las cosas que me gusta mucho de Foucault es este método genético, este método histórico genético en el cual vas viendo a lo largo de la historia cuándo han sucedido cosas similares a lo que está sucediendo, ¿no? Yo creo que esta iniciativa de que los niños vayan, del Día de las Princesas, es algo que puede asustar muchísimo a la banda. sí. O sea, asusta muchísimo al nazi, no al nazi que está en la Facultad de Filosofía y Letras hablando en buena onda y todo, sino al señor que está llevando a su hijo en este momento a una escuela católica. Yo doy clase en la escuela católica, me caen muy bien, estoy con ellos, me identifico
todo, pero que puedan asustarse de una manera terrible de que de pronto le pidan al niño, oye, vas, o sea, mi maestra me dejó que tengo que escoger una princesa para mañana, ¿no? Entonces esto yo lo que creo que está haciendo es asustar a un grupo que si despiertas va a suceder lo que sucedió en Atenas, lo que sucedió en Weimar, lo que sucedió en varios momentos en la historia, que pues nos van a poner a un güey que nos venga a decir que ya estuvo bueno el degenere. Entonces yo creo que hay que estudiarlo hasta un cierto punto, con muchísimo cuidado, con tal, pero creo que hay mucha responsabilidad por parte de la gente que estamos trabajando en eso, de no despertar al monstruo, porque el monstruo, no sé si me explico cuál es el monstruo, ¿no? El monstruo que se despierta, el monstruo que quiere que su niño juegue al fútbol, y que el 99% de las veces su niño va a jugar al fútbol y la niña va a jugar a ser princesa, y eso es lo que quiere y va a ser feliz ese señor. Pero cuando de pronto viene como un grupo que sale de Harvard o de MIT o de Princeton o de la UNAM o de donde ustedes quieran, no, vamos ahora a hacer el Día de las Princesas, wow, empieza a llegar Trump al poder, empieza a haber una serie de movimientos en el mundo que empiezan a decir, oye, o sea, Harvard son una bola de liberales locos, la gente de Princeton ni me diga, los MIT. Entonces, no, digamos, eso sería mi cuestionamiento, ¿no? No sé hasta dónde podemos llevar el experimento del Día de la Princesa. Sí. Que suena interesante, pero te aseguro que el día que pongas el Día de la Princesa en el programa de estudio de aquí, va a haber una marcha que olvida de lo que es, ¿no? O sea, de hecho, medio la... Ay, perdón, sí, tú. Bueno, es que acá entran como en juego, digamos, también estas cuestiones sobre nociones como normalidad, enfermedad, o sea, que es al final lo que estamos tratando de ver acá, ¿no? Es como decir, el debate, y yo creo que en algunos, digamos, porque ahora empieza a ser como justamente lo contrario, o sea, si tú sostienes que la homosexualidad es una enfermedad, entonces ya también vas a la cárcel, o sea, porque ya no es, digamos, ya no está formando parte del statu quo, o sea, es como, no, ahora el que está loco eres tú, porque estás sosteniendo que la homosexualidad es una enfermedad. Entonces acá creo que finalmente es como este debate de decir, si ya estamos en un punto tal en el que la sociedad está más abierta y aceptamos que no es como nos habían dicho que la homosexualidad es una enfermedad, tal vez también ahí se cae el punto de qué importa si es adquirida o es innata o es quién sabe qué. Sí. O sea, porque si no es una enfermedad, porque es decir, si tú lo ves y lo analizas desde ciertas cuestiones, entonces vas a decir, bueno, pues no cabe el que una preferencia sexual esté definida como enfermedad, o sea, porque tú nunca vas a definir a un heterosexual o ahora bisexual como un enfermo, o sea, simplemente, ¿no? Por eso ya llegamos como al punto de decir, bueno, es una preferencia, digamos, a lo mejor en aquel momento, ¿no? Principios del siglo XX, pues sí, ¿no? Es como un debate en donde todavía surge esta cuestión de decir, ¿es una enfermedad o no es una enfermedad? La verdad no lo sé si todavía haya personas que sostengan, digamos, como una postura seria, que la homosexualidad es una enfermedad. Agustín Laje. Bueno, sí los hay. Entonces, ahí volvemos a entrar otra vez en este debate. O sea, ¿qué argumentos tiene este señor o las personas que están sosteniendo esto para decir que sí es una enfermedad? Ahí todavía sí está un problema epistemológico, porque sí se está entendiendo, o sea, cómo estoy yo definiendo a la enfermedad y por qué la homosexualidad sí entra, digamos, desde estas posturas, ¿no? Yo mi postura, pues no, obviamente que no, que cada quien haga lo que quiera con su sexualidad. A ver, también, ahorita vas tú y ahorita vas tú y ahorita vas tú. Nada más déjame decir algo rapidísimo. ¿Sabes? La tercera opción que acabas de poner en la mesa, que es, bueno, pues dejemos para que estudiar eso, ¿no? Porque la primera es, lo estudiamos y llegamos a la conclusión de que es enfermedad. Lo estudiamos y llegamos a la conclusión de que es inmoral. No, mejor no lo estudiamos, dejémoslo ahí. ¿Sabes cuál es el problema con no estudiarlo? Que la homosexualidad, independientemente de que yo de ninguna manera digo que llegue hacia lo que a todas luces es perverso, sí comienza a tocar la pregunta por, bueno, y entonces, si a mí me gusta tener relaciones con niños. Ah, no, pero ya es otra. Sí, exacto. Es otra cosa. Yo estoy diciendo no hay.
no había sido planteado esta situación. ¿Cómo? El mismo autor Agustín Laje habla sobre esta parte. Claro, Habla sobre él esta dice parte. eso, dice Eso de que si no se por ahí, tiene un límite en cuanto a la sexualidad, entonces pueden los límites ya rebasarían la edad. O sea, ya no tendría límite la edad porque por el simple hecho del amor. Pero Sí, yo creo exacto, que pero a ver, no va ella sí. primero, porque si no, la dejamos. Bueno, pero su argumento está mal. O sea, Ajá, a ver, no dinos tú qué transferir. piensas. Bueno, es que hace rato estaba comentando del pequeñito este que se ponía los zapatos de su mamá y demás. Todos los niños aprenden a través de la observación. Y como que eso se va generando la cabeza. Es como una esponjita que va absorbiendo todas las cosas, ¿no? Y obviamente en un niño, su ejemplo es mami y papi. Yo tengo un pequeñito de 9 años y cuando era bebé, pues sí se ponía a bibiles, se pintaba y lo hacía de manera del juego. Pero yo creo que aquí influye mucho lo que es la comunicación, la cultura y la estructura familiar. Obviamente en la cultura así como dicen, es que no juegues con muñecas porque eres niña. O no llores porque tú eres niño y los niños no lloran. Mi hijo, yo con él he tenido mucha comunicación desde pequeño y dices, ok, ¿por qué te sientes así? O cuál es tu manera, o sea, de pensar, ¿no? El de que quieres agarrar una muñeca, ok, es que me llama la atención, quiero jugar con ella. Entonces como que de ahí se les va enseñando el respeto a las niñas, a la mujer, en que agarra una muñeca o el cuidarla y todo, pues yo creo que dice mucho de una persona, bueno, de un niñito, ¿no? Entonces como que desde chiquito así yo le mostraba a mi hijo, aquí está un carro y aquí está una muñeca, y él agarraba la muñeca. Cuando yo estaba chiquita me acuerdo que agarraba el carro. Entonces yo creo que desde pequeñitos hay que tener mucha comunicación para ver cómo lo voy a ayudar. A mí me preguntaba, mamá, ¿qué es lesbianismo? Y yo así como que, o sea, a veces las mamás así como que hasta dicen, es que tú no tienes que decir eso porque es malo. Entonces el niño ya empieza, es que es malo. O si es gay, es malo. Entonces digo, bueno, es una persona, tanto tú como yo, que pues él tiene un gusto diferente, que le gustan las mujeres. Pero sin embargo, pues tenemos que respetarlos porque pues es su manera de ser y eso pues no es malo. Y me dice, ok, cuando era chiquito decía que su abuelita le decía que tenía pajarito y yo desde pequeño le decía, es que se llama pene, las mujeres tenemos vagina, los niños tienen pene. Y él tiene 9 años y piensa como un niño como un adolescente, porque dices que no es así, es esto, o es que mamá, volteate porque no quiero que veas mis partes prohibidas. O pasa esto y le dices a su abuelita, es que no es pajarito, abuela, es un pene. Y su abuelita así como que se extiende, ¿no? Y dice, es que ustedes no tienen por qué estar jugando con muñecas, o sea, es que eso no va a ser sexualidad. No. Tiene mucho que ver la comunicación que tengas con ese pequeñito y el aceptarlo tal como es. O sea, no sé si mi hijo cuando sea grande decida eso, ¿no? Pero yo creo que desde pequeñitos tienes que hablar con ellos para que ellos vayan eligiendo qué es lo que quiero. O sea, ¿cómo quiero ser yo? Pero es que tú estás hablando de decidir. Y es otra vez es uno de los puntos Pero, que decía o sea, yo. yo me refiero- Si la persona homosexual puede decidir o no, es todo un debate, incluso dentro del movimiento LGBTQI y dentro del movimiento queer. O sea, porque los queer dicen que sí es una elección. El queer dice sí es una elección y uno elige. Pero tú pregúntale realmente. Es más, pregúntale a Foucault. Porque no es imposible preguntarle a Foucault. Yo creo que si le preguntas a Foucault sería ofensivo. Es ofensivo. Si él hubiera podido elegir, no se hubieran andado suicidando. Sí, Pues además no es fácil la idea de que, ay, sí, yo lo elegí. Yo elegí algo que me produce muchísimo dolor, que me produce muchísimo problema con mi familia, que he tenido que compensar, que claro, volví uno de los más grandes filósofos en la historia del mundo, pero que es compensación. Igual con Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci estuvo metido a los 23 años en un problema de sodomía, o sea que fue acusado de sodomía, en donde te podían meter al fuego por sodomita, ¿no? Y bueno, salió libre porque tenía buenos abogados y lo que quieras. Pero muy simpático no debe haber sido, un tipo que tenía toda la vida por delante, que era Leonardo da Vinci en ciernes, haya tenido semejante problema. Entonces la pregunta es, ¿realmente lo eligió? Dijo, sí, yo quiero estar metido en este problema. Siendo Leonardo da Vinci, yo lo que quiero es esto. Yo lo que quiero después es tener a un prostituto llamado Salí o algo así, Salaí, que va a ser la persona con la cual trato de establecer una pareja, que lo único que va a hacer es traicionarme, robarse la Mona Lisa, hablar mal a mis espaldas. O sea, yo sinceramente, ahí viene otro problema de lo que yo pienso. No es algo que se elija.
A lo mejor hay algunos que lo eligen, pero no todos lo eligen. Sí, también No es que aquí creo tu hijo que... de pronto vaya a elegir. Yo partiría de ahí, no es que tu hijo vaya de pronto a elegir. Ah, no, obviamente todavía no se define qué es lo que quiere, ¿no? Pero o sea, Exacto, yo porque iba... estás diciendo lo que quieres. Ahí también... de Quieres saber que- si es lo que, o sea, lo que no se trata de lo que quieres, se trata de que es un deseo terrible, es un deseo sexual. Ahí voy O sea, a fuertísimo. A Es ver. que mira, voy a eso justamente, que cuando estamos hablando de este tema, creo yo que para, o sea, homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y no sé si vaya a decir algo correcto o erróneo, pero, y algo que puso, digamos, muy claramente Freud, que creo que por eso es interesante leerlo, aprender, o sea, saber, es esta cuestión también de las pulsiones sexuales. O sea, no es cierto que... o sea, por eso tenemos ciertas cuestiones, por ejemplo, en terapia, ¿no? O sea, en psicología, o sea, que llega el paciente y dice, es que me hizo esto, el otro, ¿no? O sea, miles de cosas. Pues yo no puedo, o sea, quitarme de esta pulsión sexual con él, o sea, no puedo, o con ella, o con como sea. No lo elijo, o sea, ellos mismos decían, yo no puedo, o sea, porque si fuera mi conciencia, o sea, si yo pudiera elegir, elegiría no hacerlo, elegiría no estar ahí, pero no puedo, o sea, me rebasa este deseo. Entonces, filosóficamente también ahí entra la cuestión del deseo, ¿no? Y por eso a mí me encanta Spinoza, o sea, porque Spinoza es lo que te dice, ¿no? O sea, ¿qué somos? O sea, Spinoza dice, el ser humano es el deseo, o sea, esencialmente somos deseo. O sea, a ti te pueden educar en la mejor familia, puedes tener las mejores universidades, lo que quieras, ¿no? O sea, tener una vida, si quieres, perfecta, y resulta que te gusta el sado. O sea, a ver, explícame, ¿por qué te gusta que te peguen? Cuando tienes relaciones, como quieras, ¿no? Bueno, digamos, o sea, bueno, esas cosas, o sea, vas aprendiendo experiencias, ¿no? O sea, de todo, ¿no? Experiencias sexuales. Entonces, por eso son problemas también filosóficos, porque no es nada más de decir, bueno, es comunicación, o es la cultura, o yo eduqué. O sea, la cuestión filosófica es mucho más, o sea, es más profundo, creo yo, y por eso es que estos autores se acercan más a lo filosófico. O sea, sí. Freud, Foucault, porque no están tratando de hacer ciencia o tratando de definir esto es enfermo, esto está, o poniendo parámetros de ciertas cuestiones, sino hay que entender cómo estamos, digamos, cómo estamos problematizando esto a nivel filosófico para después, ¿no? Comprender qué vamos a hacer con esto. O sea, porque también es como muy laxo, ¿no? Y yo decía, muy fácil, decir, pero si... no sé, sostener cierta cosa, ¿no? Pero si hay personas que todavía consideran que la homosexualidad es una enfermedad, sigue siendo entonces un problema filosófico. Pues sí, porque uno cuando decide qué es lo que quieres, o sea, por ejemplo, él se fue de su casa porque... por miedo a papá. Dices, ¿qué me van a decir? O sea, mis papás, o sea, lamentablemente no están preparados, o sea, no están preparados la sociedad para ver eso como algo normal, o sea, no hay... Es que no, también entramos en la otra cuestión que era lo que yo les decía, de la normalidad, o sea, porque tampoco podemos ir y juzgar y decir mi postura, en donde yo considero que la homosexualidad no es una enfermedad, es la buena, o sea, no, porque entonces creo que volvemos a caer en lo mismo, o sea, sino que simplemente hay que ver que hay personas que van a sostener una postura en donde van a decir... la homosexualidad es una enfermedad y hay otros que van a decir es una preferencia de tu vida, lo que sea. El chiste es cómo va a ser coexistir eso, o sea, no es que vamos a sacar de ahí una cuestión en donde digamos, sí, esta es ya la verdad absoluta y a partir de esto vamos a generar una norma ética o moral en donde no nos importa, no sé, ¿no? O vamos a eliminar a todo enfermo homosexual. Como hizo Fidel Castro en Isla de la Juventud, ¿eh? Ajá, sí. Que después ahora resulta que más bien es al revés, que es retomado. También con los que tenían VIH, ¿no? Sí, sí, claro. Claro, es decir, porque esto resulta inquietante porque resulta que desde la izquierda ahora se está tomando como la bandera homosexual, cuando pues no, originalmente era, o sea, los más kinkies en contra de los homosexuales fueron los comunistas. O sea, Mayakovsky lo mandó a matar a Stalin por homosexual. A Einstein lo mandó de que se acabara todo porque era homosexual. Entonces, digo, eso, ahorita ya estamos en el plan de que todos bien, pero no. Regresando al asunto de qué sucede,
como en general a mí me choca que siempre se usan ejemplos negativos para la homosexualidad, pero yo creo que, voy a usar un ejemplo positivo, como la homosexualidad es como un niño que tiene extraordinarias capacidades para tocar el piano, pero jamás en su vida ha visto un piano. Entonces un niño que jamás en su vida ha visto un piano, y aunque tenga extraordinarias capacidades para tocar el piano, no va a ser un gran pianista. Creo que eso puede suceder también con la homosexualidad, es decir, con un niño que tiene ciertas capacidades para amar a otro niño o a otra persona de su mismo sexo, si no encuentra el ambiente adecuado, probablemente no lo desarrolle. Esa es mi posición, digamos. Yo, si no se genera el estímulo. Según yo, si no se genera el estímulo. No se genera el estímulo. Según yo, aunque es muy... Y esto lo digo justamente antes de otro problema filosófico o de otro problema muy complejo desde el punto de vista social, que son los asesinos seriales, ¿no? O el mal encarnado, que eran antes los vampiros, ahora son los asesinos seriales. Porque si uno ve la historia de Jeffrey Dahmer, de este señor que se comía gente, entre los cuales había también niños, entre los cuales había adolescentes, entre los cuales había negros, cosa que causó gran conmoción, ¿no? Como si el hombre blanco, ay, bueno, pues cómetelo. Pero todos los demás causó mucha conmoción. Jeffrey Dahmer, si ves su vida, bueno, sí, el rollo es hijo de un padre divorciado, de padres divorciados, bueno, entonces digo, yo estaría ahí. Muchísima gente está ahí. No es el divorcio de los padres los que produce Jeffrey Dahmer. ¿Qué produce Jeffrey Dahmer? Es algo que produce, o sea, es algo que también es interesante pensar, y de ninguna manera, o sea, ¿cuál es el asunto con la homosexualidad? La homosexualidad, yo creo, si nosotros leemos Estatua de Sal de Salvador Novo, donde cuentas las aventuras con Villurrutia en los años 20, 30 en esta ciudad, cuando andaba en la prepa 1 y así, la homosexualidad realmente nadie se metía con ella. Nadie se metía con ella. O sea, él andaba en burdeles donde había homosexuales, compraba cocaína, no iba a clases y se iba a meter con prostitutos, y pues todo el mundo sabía que lo era. Medio lo buleaban ahí, Diego Rivera y Siqueiros, pero medio. O sea, él llegó a ser también, Salvador Novo sin demasiados problemas. Lo que quiero decir es que la homosexualidad siempre está ahí. El problema tal vez es cuando comenzamos a estudiarla, cuando comenzamos a decir, a ver, no, a ver, ¿está aquí o está acá? ¿Está de este lado o está de este lado? Pero los homosexuales nunca han tenido graves problemas. Caravaggio, ejemplos que conozco más o menos bien, ¿no? Caravaggio, el problema de Caravaggio no era que fuera homosexual. El problema de Caravaggio es que se le ocurrió, así locamente, que podía ir con su pareja a comulgar todos los domingos, a misa todos los domingos, en cárcel como si fueran esposos. Eso causó, sí, shock en Roma. ¿Y qué creen? Que resulta que después de grandes peripecias, el Papa dijo, bueno, ya, o sea, está bien, haz lo que quieras, haz lo que tengas que hacer. La monja Alférez es otro caso también del siglo XVI. La monja Alférez es una monja que de pronto escapa del convento enloquecida en Cataluña, en Barcelona, en lo que es Barcelona, se sube a un barco, se viste de hombre, viene a América, hace y deshace, hace grandes rollos y es todo un machín durísimo y corta cabezas y se mete en problemas y se mete o sea, bebe como loca y anda golpeando gente y todo. Pero hace unas ciertas cosas en las que ayuda al rey en la conquista de algunos indígenas en el sur. Entonces, cuando regresa a Europa, la corona española le quiere decir, oye, gracias por lo que hiciste, ¿no? Doña no sé qué, ella dice, no, yo soy el señor tal. Entonces, la corona española dice, no, pero si eres doña no sé qué, no, soy el señor tal. Entonces, esto llega hasta que le piden permiso al Papa, y el Papa le da permiso que le llamen el alférez, no me acuerdo, el alférez Suayo, no me acuerdo, pero lo buscan fácilmente. Es decir, siempre existió y las soluciones eran diferentes. El Papa no mandó que la quemaran, que la echaran así, nada más dijo, bueno, quiere que le digamos el alférez, pues es el alférez. Y otra vez nada más le mandaron que no hiciera escándalos y que ella podía andar vestida de hombre y ser el señor alférez, tal, ¿no? Entonces, otra vez esta persona, ¿tú crees que fue nada más porque de pronto tuvo una elección? Como dicen, se me hace complicado que estos personajes hayan tenido una elección. Caravaggio, si nos ponemos a ver la época de Caravaggio, era tan sencillo, existía la esclavitud, ¿no? Es algo que a veces no tomamos en cuenta en esta época.
La esclavitud sobre todo se utilizaba para burdeles. Era terrible, pero había esclavos en los burdeles. Es decir, Caravaggio, ¿qué necesidad tenía de andarse yendo con su novio a misa? Él podía, si era una cuestión puramente sexual, ahí estaba el burdel. Y con lo que hubiera querido, y ahí sí menores de edad, lo que quisiera, porque eran esclavos, no eran humanos. Entonces el rollo de Caravaggio era un impulso muy fuerte que realmente estaba atentando contra su vida, contra su carrera, contra todo, y que era considerar a un chamaco, un chamaco con respecto a él, pero tenía 19 años, él tenía 23, que a ver, ¿no? Y aquí nos hincamos, y aquí somos los señores Caravaggio, que es lo que causó grave problema. Entonces debe haber otra cosa, que yo no creo que se resuelva con, ay, es una elección. Yo no sé si una persona que hace estas cosas realmente lo eligió, o sea, es como, eligió que lo corrieran a Malta, que en Malta le dieran una cuchillada, que, o sea, su vida fue un desastre a partir de esa acusación, igual que la de Da Vinci. Perdón, usted. No, de repente ¿Y me usted? quedo pensando si, bueno, hemos hablado de homosexualidad principalmente y la heterosexualidad, habiendo también un sinfín de otras cosas que hay, ¿no? O sea, transexuales, bisexuales, queer. Ahora yo he escuchado mucho esto de la heteroflexibilidad, que está creo que más en los jóvenes, o sea, pero también justo ahorita me quedo pensando si es como nosotros, bueno, yo me defino como heterosexual, de repente me dijeran, es que a ti no te deben de gustar los hombres, ¿no? O sea, a ti te deben de gustar las mujeres. Y yo digo, pues ¿cómo? Si a mí me atraen los hombres. Y te dijera toda una sociedad, es que no, lo que tienes que hacer es que tú elijas a una mujer. O sea, ha de ser muy complicado para estas personas que tienen, no sé si sea el gusto, el deseo, no sé, o sea, es lo mismo que una persona heterosexual, me supongo, pero pareciera que todos los demás lo miran mal, ¿no? Pero entonces no es una elección, es lo que te digo, o sea, exacto, tú elegiste ser heterosexual. No, es justo esa es la idea, ¿no? Que yo no elegí ser heterosexual. O sea, así me defino, pero no me da por estar con una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces creo que no es una elección de decir, pues ahora voy a estar con una mujer, porque así lo elijo. Pero la idea es que si el mundo sería más fácil, aparentemente, si todos pensáramos que tú eliges ser heterosexual, por lo tanto te vamos a en serio enseñar para saber si eres heterosexual. Entonces mañana vienes al día de los príncipes y entonces tienes que escoger cuál es tu príncipe, para que tú realmente te vivas la ilusión, yo creo, sinceramente, vivas la ilusión de que tú elegiste, cuando no elegiste. Yo creo que no elegiste. Es que creo que los heterosexuales, que se supone que somos la normalidad, no elegimos ser heterosexuales. Y usted y alguien más, y usted. Sí. No, tú, por favor. Él iba a hablar primero que yo. No, tú levantaste la mano desde antes, sí. ¿Ah, sí? Bueno, es que creo que ese es, como decía Susi, un problema epistemológico, ¿no? Desde dónde estamos viendo y desde dónde estamos estableciendo qué es ético y qué es moral. Porque desde ahí viene nuestra noción de qué es normalidad y qué es anormalidad, quién está bien y quién está mal. Y creo que bueno, no sé, a ver si no digo una barbaridad, pero creo que la ética se ha basado en esta idea tradicional de la moralidad en cuanto a normas de costumbres y culturas, ¿no? Digamos. Y yo creo que si podríamos hacer una ética más justa y más armoniosa, no sé cómo llamarlo, pues sí, más armónica, tendríamos que cambiar desde dónde estamos viendo precisamente esa normalidad y esa anormalidad, porque la ciencia tradicional explica las cosas desde el por qué. O sea, ¿cómo voy a elegir que alguien está bien o está mal, o qué es anormal y qué es, o sea, qué es salud y qué es esta enfermedad? Voy a elegirlo desde, pues cómo se produce la homosexualidad, si es una elección, si no lo es, y creo que desde ahí estamos perdiendo el tiempo, yo pienso, Sí. Porque para mí el por qué es más algo de diversión, de pensar, ¿no? De ir explorando nuestras ideas, nuestra vida.
Pero creo que sería más útil si viéramos la ética no desde la moral, sino desde el cómo y el para qué. O sea, si tú vas a ser homosexual, no me importa si naciste, si lo elegiste, si fueron las dos, ¿no? O alguien te lo dijo, te lo impuso, no sé. Pero si tú vas a ser homosexual, me interesa para qué. Si tú vas a ser más feliz con una persona de tu mismo sexo, pues hazlo. Eso es ético, ¿no? Porque estamos aquí, bueno, yo pienso que estamos aquí todos los seres humanos para ser felices, para buscar nuestra felicidad. Y creo que lo hemos estado viendo desde otro punto de vista que nos ha hecho perder la armonía entre las sociedades. Estamos contradiciéndonos, no, es que yo pienso que es una elección, no, es que, ¿no? En vez de decir, bueno, si te va a servir, pues ya si quieres luego revisamos cómo, o sea, por curiosidad vamos a ver si eso es heredado, si es, ¿no? Pero creo que pues, sería una manera más padre de ver la ética. Sí, aunque te digo, sin ningún deseo de poner la homosexualidad en el mismo lugar que cosas como la pedofilia, de ninguna manera, pero la homosexualidad es como el campo de que está a la mitad, o sea, que está en la frontera hacia una serie de cosas que pues a la sociedad misma siempre le han causado problemas, porque también así como hay un deseo enorme de tener una relación que si es de amor, que si es afectiva con otra persona, hay una relación, puede existir también este deseo enorme de tener relaciones con niños de 5 años, y esto no sé si piensas que como sociedad debemos permitirlo. Pues vas tú y ya perdí el orden, tú, ¿verdad? Pues con es que creo que preguntabas que no era una decisión porque pues complica la vida de la persona, pues uno no quiere complicarse la vida, ¿no? Pero es que yo creo que pues lo que pasa es que lo pueden tomar como pues algo como defender su ética, ¿no? Y yo creo que muchas personas pues sí se complican la vida por defender su ética en muchas causas como esta o pues cualquier otra, ¿no? Muchas guerras, muchas cosas políticas, y pues es que, bueno, yo pensaría que sí es decisión, ¿no? Pero a lo mejor no. Pero también hace rato mencionabas de Spinoza, y pues estaba pensando en eso de pues el determinismo, ¿no? A veces la gente dice, no, pues es que si todo está determinado, pues no hay ética. Entonces, pues, sí. Entonces, lo que pasa es que, pues, yo pensaría que decir que no se eligen estas cosas también cae como en decir que no hay ética y que no hay estética, porque pensaría que la sexualidad también podría caer como siendo algo estético. O sea, no sé si ya sea muy alejado de la ciencia o algo, pero yo pensaría que es pues estética, ¿no? Y que estas cosas se deciden, que pues la filosofía de uno se decide, ¿no? La manera de, pues, esto de los deseos, pero también podríamos pensar que no, pero pues sí, a mí me parece que sí, y yo creo que la cuestión sería como, para ver si es ético, sería como si es pues algo que afecta a los demás de mala manera. Entonces diríamos, no, pues es que pensamos que no afecta a los demás de mala manera, pero estar con niños pensamos que sí por otras razones. Pensamos que sí por otras razones, también cualquier otra cosa que podamos encajar como gusto estético de alguien cree que está bonito matar personas, ¿no? Yo creo que pues así se mide con otras personas, pero también lo podríamos medir como si es ético en el sentido de para con uno mismo, como si es complicarse la vida además, o no, o sea, a lo mejor dirían como, no, pues es que ser homosexual es malo porque me va a complicar la vida, entonces pues lo voy a cambiar, ¿no? Pero pues sí, yo pensaría que pues estas personas y en general yo creo que se puede defender que es el seguir siéndolo, aunque esté complicado, es como por defender su pues, estética y ética, porque esta persona en la iglesia podría decir, no, pues es que tal vez lo que quería o creía era como, no, pues es que yo creo que es correcto que una persona pueda hacer esto y entonces pues lo voy a hacer, ¿no? O sea, sería
no ético no hacerlo si tuviera el deseo de, como para con los demás y para conmigo. Porque para con los demás estoy como siguiendo el crearles más dificultad, y para conmigo pues estoy como creándome la dificultad, limitándome de esta cosa que es mi decisión de gusto estético. Sí, yo creo que... yo ahorita después, perdóname, ahorita después de que terminen de hablar todo, voy a hacer ciertas puntualizaciones, porque... Sí, si quieres terminamos el asunto, porque también sí está complicando mucho. No, o sea, no me refiero a que acabemos, sino más bien de lo que acaban de opinar. Okay. Sino a eso me refiero. Pero bueno, primero que vaya Abraham, para ya tener todo. Sí, no, rapidísimo al respecto de lo que decías Sergio. Yo no creo que sea una cosa de complicarse la vida. Es decir, si tu padre te está golpeando, si te rompe a los 9 años la cabeza contra una cosa, no creo que sea realmente que te estás complicando la vida y digas, ay, mejor me complico la vida y evito que me rompan la nariz y entonces voy a dejar de ser. Yo realmente creo que o sea, es como muy lógico que un niño de 9 años que lo golpean tremendamente por haberlo encontrado con otro niño, que no es una cuestión de quitarse problemas, es una cuestión yo te aseguro de querer cambiarlo. Pero dices algo que me parece que es muy, muy importante, que si ya no hay ética, de que si ya no hay, si ya está como predestinado, que si hay una determinación, ya no hay ética. Claro, ese es el problema. Si llegamos a la conclusión de que está determinado, entonces pues bueno, no tenemos ninguna manera de ofrecer, de darles a ellos un juicio ni moral, ni mucho menos legal, no hay manera. Entonces el problema, ahí estamos totalmente de acuerdo con la homosexualidad, está perfecto, pero sí, con el asunto de niños, o el asunto de matar, o el asunto de tal, también se podría decir lo mismo. Si estás determinado, no podemos juzgar nada. Entonces por eso es un problema tan complicado, y no es un problema que ha existido con la sociedad, siempre ha estado ahí, que se ha solucionado de diferentes maneras. Yo creo que la solución más locochona o más rara que se ha dado es la de dejar ser, la CFR, y cada quien hace lo que quiera, y cuando son transgresiones flagrantes, como matar a alguien, como asesinar a alguien, es cuando ya entra la legalidad. Y ya, ¿tú qué vas a decir? Sí, primero con lo que mencionaba de las diferencias biológicas históricas, bueno, con esto creo que puso Noruega, a mí me parece que exigirle a un país, por ejemplo, que ahorita tuviera división de 50-50% en todas las profesiones, a mí me parece ridículo, porque es una civilización que tiene 2000 años existiendo. Entonces, obviamente, quizá en lo micro hay cosas que no alcanzamos a ver sobre rituales que todavía tienen divisiones de lo masculino o lo femenino, o incluso no negaría que biológicamente ha habido una evolución de ciertas preferencias en base a 2000 años de elegir ciertas actividades. Entonces creo que es algo que también no deberíamos decir, es que no puede haber esto, porque en Noruega, a pesar de que está la aceptación, tendríamos que ver, ¿no?, que tienen todo pues un pasado como civilización. Lo otro sería, como decía la doctora Susana, sobre estas preguntas que estamos haciendo, ¿no?, si es innato o si es elegido, que eso tendría que ver con una pregunta ideológica, ¿no? ¿Por qué nos estamos haciendo estas preguntas? Que a mí me pareció muy interesante lo que usted menciona de por qué está ocasionando problemas en la sociedad, ¿no? Que eso es cierto, tal vez tampoco podríamos dejar tan de lado estas preguntas, porque al final de cuentas lo que se está jugando es la subsistencia de una sociedad, el hecho de que no se vaya a desintegrar. Pero quizá ahí lo que sería más conveniente sería ver en qué lugares y quiénes están teniendo este debate, porque bueno, como paradigma la ciencia lo que hace es revelar la verdad. Entonces quizá que se hagan específicamente estas preguntas y específicamente estas personas dentro de estos contextos sería lo que no es deseable. Quizá lo deseable sería expandir este debate. Por ejemplo, aquí es muy representante que ninguno de nosotros, o bueno, no podría asegurarlo, sea homosexual, y que quizá en un debate que sí sería deseable habría que integrar a estas personas. Y quizá el punto que sería importante para decidir, concuerdo con usted, lo que se va a permitir y lo que no se va a permitir, sería más bien en esto, ¿no? O sea, los homosexuales están ahí y habría que ver una forma en base a este debate, de intentar integrarlos, porque creo que, bueno, yo sí soy no creo que la homosexualidad pueda considerarse una enfermedad,
porque me acuerdo de algo que se dice, no me acuerdo, era Zúñiga, un pedagogo canadiense, que él decía que con lo único que no se puede ser tolerante es con intolerancia. Y si yo planteo la homosexualidad como una enfermedad, desde la RAE, que ahorita le busqué, la RAE dice... No tienen papel. Mejor volteala rápido, volteala tu teclado, voltealo. Dice que es una anomalidad dañosa en funcionamiento. ¿La homosexualidad? Ajá, no, la enfermedad. La enfermedad. Entonces el hecho de plantear que la homosexualidad es una enfermedad ya está diciendo que es una normalidad dañosa. Y eso ya estoy diciendo, no, yo no digo por usted, sino por esa postura en específico, que decir que la homosexualidad es una enfermedad es estar siendo ya intolerante con esa comunidad, que quizá lo que habríamos que ver no es ir a la base de si es innato o no, sino cómo se va a integrar a este tipo de comunidad y con qué límites, que eso es algo que también estoy totalmente de acuerdo con usted, que no se puede permitir todo, porque eso desintegraría la sociedad. Claro, no, bueno, a ver, primer punto, con respecto a la idea de que la mayoría aquí somos heterosexuales, yo podría decirte que soy homosexual y eso, digo, podría, o no sé qué tanto cambiar mi discurso, no tiene por qué cambiar mi discurso. Creo que he pensado muchísimo este tema. Y además está el asunto de saltar o no salir del closet, pues bueno, es un tema ahí que cada quien elige cuándo, cómo y por qué. Eso sí se elige. Eso es. Claro que se elige. Al respecto de eso, sí te puedo decir, muchísima gente que conozco realmente siempre dice lo mismo. No, en mi caso no es elegido, pero yo sí creo que es una elección. Pero es una visión súper subjetiva, ¿no? Yo no creo que sea una elección. Sinceramente no creo que sea una elección. Y no creo que sea una elección que tenga que ver con comodidad. Tiene que ver con que realmente tu vida es mucho más compleja. Es mucho más compleja desde el asunto de decir, a ver, no voy a tener hijos. Cuando a lo mejor efectivamente socialmente está dado el hecho de que dices, ay, tener hijos es bien bonito. Pues a lo mejor no. Realmente a lo mejor no. A lo mejor son un problemón. Pero sí vivimos en una sociedad en la que aparentemente tener hijos, las mujeres que deciden no tener hijos, porque tienen una carrera, porque están tiradas. Por ejemplo, una de las doctoras que más admiro, además de Susi, hay otra doctora que se llama, que es la doctora Flores Mosri. Así ha tenido que tomar la decisión de no tener hijos porque se dedica a cuestiones en las cuales no tiene nada de tiempo, ¿no? Y es psicóloga. Y bueno, el asunto de no tener hijos es algo complicado y es algo que de entrada pues se le da a una persona homosexual. El asunto de que el modelo sea de que el modelo a seguir sea Ricky Martin, ¿no? El modelo a seguir es Ricky Martin. Entonces es algo que resulta así como eso está complicado. Entonces pero por otro lado hay una serie de cuestiones que están dadas, ¿no? Así como que eso, ¿no? El gobierno o los liberales son generalmente más buena onda. O sea, los liberales son más buena onda. ¿De qué estás hablando? Los liberales te están metiendo, te repito, en Cuba, en los campos de concentración. La iglesia, ¿sabes qué dice al respecto? La iglesia dice, no sabemos qué pasa con estos. Segunda parte, nadie puede, no podemos considerar que no sea pecado, eso es cierto. Pecado entendido como que todos somos pecaminosos. Si tú ahorita tuviste un mal pensamiento, pues es pecado. Y tercero, cualquier acto de discriminación en contra de los homosexuales es completamente al contra de la iglesia. Entonces, pues, resulta que tampoco es, o sea, como que estamos en un juego de caricaturas en el cual Fidel Castro nos va a defender y la iglesia es la mala de la película, cuando en Roma me consta que son la gente que se dedicó a atender el SIDA desde el primer segundo. Y la gente que corrían de sus casas a la gente que tenía SIDA estaba metida en los hospitales atendidos por la Iglesia Católica. Entonces, te digo, hay como ideas ahí muy raras al respecto que están, como que tenemos a los malos de la película, porque yo sí creo que hay malos de la película. Los malos de la película están mal colocados. Entonces, parte de este debate significa poner bien a los malos de la película en su lugar, meter a quien está debatiendo, está utilizando imágenes que son falsas en el fondo, o está utilizando el dolor de ciertas personas. En el club de Tito Vasconcelos, llamado Cabaretito, decía, él le gustaba hacer como de show, decía, yo sé que aquí está lleno de adolescentes porque a ustedes nadie los quiere, pero aquí sí los queremos. Es una frase muy fuerte, pero pues efectivamente está partiendo de la posición que es más o menos realista, de que a un adolescente homosexual medio afeminadito
difícilmente lo están queriendo en su lugar. Entonces, pero me parece chistoso que el otro camino sea vengan contigo, o sea, de verdad me parece como de película así de horror, que el otro camino sea vengan con Tito Vasconcelos para que les dé cerveza gratis, para que les tome fotos. No sé si saben que Tito Vasconcelos estuvo metido en la cárcel por compartir fotos de menores de edad. A que vénganse, les tomo fotos, les doy alcohol, aquí pueden hacer y deshacer, y eso le llamo yo que los quiero. Entonces, ¿qué hacemos con toda esa bola de adolescentes? ¿Qué hacemos con todos esos adolescentes que tienen 13, 14, 15, 16 años, que quieren expresar su sexualidad y que no tienen lugares? O que los lugares que tienen son lugares donde se vende alcohol y donde hay un personaje así salido de Disney que lo que quiere es tener relaciones sexuales con ellos. Y que es un señor sidoso, perdón, con SIDA. O sea, no lo digo como algo equivocado, he estado ahí en ese lugar. ¿Y para qué? O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Es decir, quiénes son quienes realmente están ayudando y quiénes no están ayudando. Si esta lucha política, si es en tanto lucha política, a lo que termina bajándose es a dejemos que hay una zona de tolerancia en la zona rosa, en la cual los hijos de mi hermana o mis hijos van a ir a poder meterse cocaína teniendo 13 años, yo no sé si es la lucha que yo quiero suscribir. Y no sé si es la lucha de los homosexuales, sinceramente. O sea, y eso, si hay muchísimo, si hay toda una banda en esta ciudad, todo un grupo en esta ciudad que está queriendo colonizar el pensamiento homosexual, sobre todo los muy chiquitos, te digo de los 13 a los 15, 17 años, que están queriendo tener experiencias homosexuales, están queriendo tener relaciones sexuales, que saben que en ciertos lugares de la zona rosa pueden tener eso, pero no solo eso, también sexo, drogas y super rock and roll. Entonces a mí me parece que es peligroso, porque un debate que suena así como que, ¿para qué nos metemos en eso? Que sean libres, que sean felices. Sí, ¿y qué hacemos con los niños de 13 años que están yéndose a cabaretito a meter a esto, ¿no? Creo que iba de aquí alguien, perdón. No. A ver, tú. Bueno, por mi parte yo soy grisasexual. Me gustan hombres y mujeres. Mi postura no es de que me guste tener todo el tiempo relaciones sexuales, tengo todo un tema respecto a eso. Me han acusado justamente de cómo puede ser posible que tú, a tu edad, no quieras tener un apetito sexual súper abierto, con todo el mundo, etcétera, que también es todo un tema, ¿no? Entonces, la grisexualidad hasta hoy en día se ha definido como algo que, o sea, de cómo vamos a definir eso cuando apenas tenemos un rollo con la homosexualidad, ¿no? ¿Cómo pensarla? Yo quiero como plantearlo desde mi postura, quizá a lo mejor con un montón de falacias, no lo sé, ¿no? Pero desde la perspectiva de cómo yo lo estoy planteando y viviendo, yo no quiero tener relaciones sexuales con cualquiera, me gustan hombres y mujeres y además no me quiero definir siquiera como hombre o mujer, ¿no? A partir de una educación que se me involucró, a partir de los ambientes donde yo me desarrollo, a partir de cómo yo desde niña he percibido mi realidad, ¿no? Entonces es algo muy complejo como, sí, generalizar porque caeríamos en una falacia, pero sí desde una perspectiva como individual, desde mi caso, de cómo yo, a partir de todo lo que me rodea y de todo lo que se educa y de todo lo que yo elijo o no elijo, o de todo lo que se me plantea, ¿no? Desde un principio de tú eres heterosexual, ¿no? Punto. Y desde la heterosexualidad tú debes de partir para definirte. Y tú eres una mujer y punto, ¿no? Y es como una situación como de, oye, pero ¿por qué, no? O sea, sí realmente genera situaciones, o a mí me generó situaciones psicológicas, existenciales, ¿no? Hasta la fecha me cuestiono y me recuestiono del por qué se plantea la heterosexualidad como algo definido de ya, ¿no? Punto. Y no tienes más opciones. Y si tienes otras opciones, vas a ser segregada, ¿no? Entonces, lo veo también con compañeros que son homosexuales y me dicen, ¿cómo tú no puedes tener apetito? ¿Tú, sin apetito sexual, cómo crees? ¿No? Es como, pues sí, ¿no? O sea, ¿cuál es el problema? ¿Y por qué no quieres definirte como hombre o mujer? ¿Cómo qué? O sea, pues sí, o sea, simplemente es como la banda intersexual, ¿no? La banda que genéticamente tiene, no sé, sexo masculino o femenino, pero ellos no se definen ni siquiera como hombre o mujer, ¿no? Simplemente somos
y de acuerdo a lo que vemos, de acuerdo al impacto que nos da el círculo donde nos desarrollamos, es también el modo de sobrevivir y subsistir, ¿no? O sea, buscar una felicidad o una continuidad horizontal, no vertical. Sí. Entonces, desde esa perspectiva pienso de que en sí la existencia o en sí definir como algo está cañón, ¿no? O sea, está cañón siempre y cuando, o sea, tú quieras como participar, y como lo estamos viviendo y también yo soy parte de, ¿no? Somos parte de una sociedad donde tenemos que ser y tenemos que ver el modo de ser aceptados. Como desde la perspectiva de cómo te ven, te tratan, ¿no? De cómo tú hablas, te tratan. De cómo lo que tú quieras ser, te van a tratar. Y yo creo que eso también genera como ciertas, y lo veo, complicaciones con muchos jóvenes, ¿no? O sea, de definirse, de cómo reintegrarse, de mejor utilizo estupefacientes, mejor me orillo para acá. O sea, cómo generar esa inclusión sin segregar hasta epistemológicamente, ¿no? Es lo que yo pienso. No, me parece muy bien. Ahorita ya, antes de que llegas a las cuestiones, déjame resolver rápidamente las dudas como de forma muy concreta. En primer punto al respecto de Foucault y Freud, creo que Foucault tuvo una relación ambigua con Freud, como con casi todo en la vida, y a Freud me parece que lo respetaba mucho. Con quien tuvo problemas fue con los freudomarxistas, muy abiertamente, y en particular con Lacan fueron casi, podría decirse, amigos. Con respecto a lo que significa salud, decía, yo creo que la salud para Freud es simplemente que seas consciente, que adquieras conciencia de lo que haces. Con respecto a la perversión en Freud, que estamos en esto cuando salió todo el tema, yo tengo la impresión, por las cosas que he leído, que la perversión es cuando tú comienzas a tomar el sí por el no, cuando comienzas los contrarios, los comienzas a subvertir, y piensas que el dolor es placer, que el sí es no, que lo bueno es malo, que el negro es blanco. Esto nos podría llevar a todo un problema filosófico, a todo un problema epistemológico, pero me parece que es una manera en la cual Freud se mete en mucho menos problemas. Perverso es si te gusta, si sientes placer con el dolor, por ejemplo, ¿no? Está subvertido el concepto, si dices que sí a no. Después, con respecto al instinto de muerte, que fue la otra pregunta que se hizo, sí, yo creo que el instinto de muerte, que es el giro del 1920 que hace Freud, está en todos nosotros. Creo que fue algo que no les gustó nada a los psicoanalistas, porque comenzaba a introducir en todo el corpus psicoanalítico de Freud un elemento, un poco como el que decía, un elemento que suena hasta religioso, un elemento que suena hasta como ajeno a la ciencia, que era algo que trataba de hacer, sobre todo el primer Freud, de hacer, ¿no? O sea, como que, por fin encontramos un señor que nos va a decir desde el punto de vista científico qué son los sueños. Primero nos va a decir desde el punto de vista científico por qué no nos acomodamos en la vida. Entonces, pues eso no sucedió. Después nos va a decir desde el punto de vista científico qué pasa con los sueños. Y después Freud lo que termina diciendo es, mira, un bledo la ciencia. O sea, la verdad es que la ciencia no es lo importante. Por eso hay todos los problemas epistemológicos con la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis, que siguen insistiendo en que seas neurólogo y que seas psicoanalista, cuando Freud tiró a la basura a los neurólogos. Entonces es absurdo. Hay historiadores del arte que son psicoanalistas, así por Freud, que Freud decía, ¿puede usted ser psicoanalista, ser historiador del arte? Sí. Y aquí la Sociedad Mexicana de Psicoanálisis sigue teniendo que ser psicólogo, neurólogo o psiquiatra, para después seguir la carrera de psicoanalista. Eso me parece absurdo. Entonces, bueno, esta gente no ha llegado a la parte del instinto de muerte, que es muy, muy inquietante, y que básicamente lo que implica es que todos tenemos en alguna parte un instinto que nos lleva a decir que todo esto se acaba. Ya, en fin. La libre asociación, me preguntan que elaborara al respecto de la libre asociación. La libre asociación es el gran descubrimiento de Freud, es la idea de que hablando, ya sea en grupo o personalmente, hablando de cualquier cosa que se nos ocurra, así, tal cual, de cualquier cosa que se nos ocurra, poco a poco vamos a ir cayendo en un discurso muy, muy estructurado, muy bien estructurado, que habla de algo de lo que realmente nos importa. En cambio, si tú tienes un plan, si tú dices, hoy voy a hablar, si tú llegas a sesión diciendo, hoy voy a hablar de la relación con mi padre, probablemente no toques realmente los temas importantes. Entonces, lo que Freud encuentra es que es mejor que comiences hablando de, no sé, alguna vez les decía esto a un paciente y me decía, de los libros azules, ok, de los libros azules. Y efectivamente terminó
en una serie de cosas que realmente le importan. Con respecto a las políticas públicas y el psicoanálisis, esto es algo bien interesante, la idea de que pudiera darse el psicoanálisis hacia ofrecerse psicoanálisis o terapias psicológicas hacia la gente. Hoy día conozco 2 casos, uno de ellos mi madre y otro la mamá de una persona a que quiero mucho, que están yendo a terapias psicológicas al DIF, y entonces bueno, les dan una terapia cada 6 meses, llegan con un psicólogo que está así, revisando papeles, entonces cuénteme, ¿cómo le cayó el Alzam? Ajá, entonces bien, oye Martica, ¿me traes por favor esto? Ah, me decía que bien, ah, qué mal, ok, ¿ya ha sentido somnolencia? Mucha somnolencia siente usted. Sí, gracias. Entonces, ¿qué me contaba? Pues bueno, eso no solo no es psicoanálisis, es una pérdida de tiempo, es algo absurdo, y me consta que por ahí andamos en las políticas públicas. Ahora, en la cuestión de la política pública realmente metida en la cuestión del psicoanálisis, solo Suiza y Alemania y Austria, estos 3 países dan el psicoanálisis como parte de la política pública. Tú puedes ir al psicoanálisis y dar esto. Tengo una paciente que es alemana, que dice que no va a ir, que no va públicamente porque pues, también se quema, ¿no? Entonces dice, no quiero que la gente sepa que va a psicoanálisis. Entonces, sí, porque los alemanes registran todo, exacto, entonces tiene problema. Ahora, ¿por qué lo registran? Es interesante, yo en mi época, ¿por qué registran? Es interesante, porque estos países, es porque como Hitler le dio mucho en contra del psicoanálisis, fue parte del asunto de considerar la ciencia judía. Entonces, como era la ciencia judía por excelencia, don Hitler dijo que no iba a dejar que el psicoanálisis floreciera. Entonces, con todos los golpes de pecho que se dio la Alemania, Austria, el norte de Suiza, después de la Segunda Guerra Mundial, terminaron diciendo, no, ya queremos el psicoanálisis, amamos al psicoanálisis, entonces, si quieres psicoanálisis, yo les doy psicoanálisis. Entonces son los únicos países en los que se da realmente psicoanálisis, y muy serio, me consta, muy muy serio. La gente llega, paga el equivalente de 10 pesos y tiene su diván y lo hacen de una manera muy ortodoxa. Son los únicos. Y por último, hablar de Viktor Frankl. Viktor Frankl, en un momento dado leí en un texto de Foucault que él estaba muy interesado en el análisis existencial. El análisis existencial es de Viktor Frankl. Y se me hace bien interesante porque no menciona a Viktor Frankl, pero parece ser que Foucault le interesaba Viktor Frankl. Y me parece que sería muy congruente con Foucault, porque Foucault lo que estaba buscando era el logos en el sentido amplio de la palabra, ¿no? En el sentido de lo que da cohesión, de aquello que nos da, de aquello que también es la verdad, de aquello que también es la palabra. Es una palabra, pero no es cualquier palabra, es la palabra creadora, es la palabra que sustenta todo el cosmos. Tan es así que, entrando otra vez en cuestiones religiosas, el logos es lo que se encarna, ¿no? Lo que se encarna es la inteligencia del Padre, es decir, Jesús sería esto, la inteligencia del Padre, y ese en el principio el logos, sería ese, el logos. Entonces, Viktor Frankl lo que te pide es el encuentro con el logos, que el logos no está planteando, aunque se pone bastante religioso Frankl, en un momento dado sí se pone religiosillo, en general lo que está buscando es la idea de que tú encuentres en tu vida el logos, en tu propia vida, en tu propia existencia, el logos. Y esto extrañamente me parece que es muy similar a lo que sucede con Alcohólicos Anónimos, cuando en el segundo paso te dicen que creas en un poder superior. Es decir, en realidad lo que te están diciendo es que busques tu logos, cuál es el sentido de tu vida, el tuyo, tú para qué estás aquí, qué estás haciendo en la vida. Entonces, este psicoanálisis de Viktor Frankl, que se llama análisis existencial, estaría el psicoanálisis, después está el psicoanálisis, la psicología individual de Adler, y en tercer lugar está la logoterapia de Viktor Frankl. Y la logoterapia, de lo que se trata es de que tú encuentres este sentido de tu vida en el marco de la vida y de la existencia de todos los demás. Hacia qué te vas a encontrar. Y me parece que es una cosa muy interesante, muy bonita, está muy padre, y por desgracia, es una apreciación personal, por desgracia creo que últimamente se ha puesto como muy de moda, pon tu escuelita de logoterapia en 10 sesiones, entonces hay gente que sale como logoterapeuta que ha ido a 4 sesiones en una escuela ahí, Patito,
Y el problema no es eso, sino el problema no es que seas logoterapeuta, necesites ser un gran psiquiatra o un gran psicólogo. El problema es que sí necesitas ser un gran filósofo, ¿no? Y entender como la diferencia entre todas las religiones, entre el New Age y entre el no New Age, entre las religiones que realmente te ofrecen un logos y las religiones que más bien no te lo están dando, ¿no? Víctor Frankl, en tanto judío, pues tenía, diría, toda esta cosa muy fuerte del judaísmo, que es una religión pues que es muy pensada, que te invita, como les decía la vez pasada, que te invita a que te cuestiones, ¿no? No es una religión que te está diciendo, niño, no pienses porque en Éxodo Yahvé dice que es un Dios celoso, que no castiga a los padres, y después en Ezequiel dice que sí castiga a los hijos, perdón. Más bien te invita a pensar por qué están estas dos tensiones, ¿no? Y esto es lo que produce el psicoanálisis. Entonces yo creo que Víctor Frankl es, pues sí, la suma de todo esto cuando está bien, cuando no se trata de, el sentido de mi vida es cualquiera, ¿no? El sentido de la vida es una cosa mucho más amplia. Y venía algo que salía la vez pasada, que lo anoté ahí rápidamente, la idea de que la verdad, que en el fondo es lo que se está preguntando, ¿no? Hay muchas de las preguntas que tienen que ver con la verdad, y decía un filósofo que se llama Peterson, un lógico, decía, lo que sucede es que la verdad no es una proposición, no hay la verdad, o sea, tenemos esta tendencia a creer que la verdad es una cuestión lógica, proposicional, y no hay una proposición que contenga la verdad. Entonces esto deja abierto la opción a que la verdad sea otra cosa, que no es una cuestión ni siquiera lógica, sino más bien lógica, o sea, como de lógico, ¿no? Que es algo en lo cual está basándose mi existencia y que no está basada en una proposición, no está basada en la proposición, ni siquiera la proposición el verbo se hizo carne, en la proposición la verdad existe, en proposiciones así que suenan todo lo... ni siquiera cosas que pueden resultarnos como muy grandes son las que nos dan el logos, ¿no? Sino tal vez el encuentro con el otro, ¿no? El encuentro amoroso con el otro podría ser. Y son más o menos las preguntas, me llevo a hacer. La doctora va a precisar con respecto a todo lo que dijimos. No, nada más como puntualizar algunas cosas, ya quedan 4 minutos. Estábamos viendo, bueno, mis colegas y yo que formamos el seminario, que bueno, a veces pasa que tienes un plan en la teoría y que en la práctica, bueno, se ha ido desenvolviendo de manera diferente. Ya en la siguiente sesión vamos a dar el curso de argumentación. Me parece que es urgente, muy urgente, porque sí, hay cosas en donde estamos diciendo, definiendo cuestiones muy delicadas en filosofía, hay que ser muy precisos. No es lo mismo moral que ética. Es decir, si yo me pongo en mi papel muy filósofa, me va a dar ronchas. Entonces, pero eso no es problema, digamos, no es un problema, solo es un problema de entrenamiento, o sea, y de conocimiento. Hay que entrenarnos y hay que conocer, y si yo voy a hablar de la ética, tengo que saber qué es la ética. O sea, y sobre todo en una escuela como filosofía, no puedo decir cualquier cosa sobre, o sea, y no porque esté prohibido, sino que simplemente eso le va a restar puntos a mi argumentación, y es lo que vamos a entrar ya, digamos, el siguiente curso, ¿no? Ahora, con respecto a lo último que a mí me parece muy bien como todas las puntualizaciones que ella hizo al final, Fer, me gustó también esto de, podernos adentrar un poco más en el tema de la homosexualidad en relación con Freud y demás, y creo que la pauta de lo que yo preguntaba al final de la sesión anterior sobre el poder pastoral, que es como un tema muy importante en Foucault, es justamente esto de la normalización, o sea, que al final es una cuestión de que se pregunta también Foucault, ¿no? ¿Qué es esto de...? Y nuestra pregunta tendría que seguir siendo un poco la de, en relación con Foucault y con Freud, de siguen siendo los psicoanalistas, los terapeutas y los coachings y todo lo que tenemos que dan terapia, personas que quieren seguir ejerciendo un tipo de poder pastoral para normalizar a la gente. O sea, ¿qué estamos entendiendo ahí? Entonces, yo considero que eso ya ha cambiado un poco, o sea, porque si tú lees a Foucault,
pues por supuesto que vas a decir, bueno, claro que tiene absoluta, digamos, bueno, no sé si absoluta, pero bueno, digamos que su posición es clara. O sea, él lo que está diciendo es que, ¿por qué está esta crítica, ¿no?, contra el psicoanálisis, estas terapias, estas relaciones de poder, vigilar y castigar, o sea, etcétera? Porque justamente lo que están buscando es esto. No, tú estás mal, ¿sí? Desde mi ética, desde mi noción de normalidad, tú estás loca. Y entonces yo te voy a encerrar y te voy a dar terapia para normalizarte. Y creo que ahora, o sea, no sé si estoy en lo correcto, pero esto ha evolucionado. O sea, bueno, no sé si ha evolucionado, pero bueno, tendríamos que preguntarnos a nivel filosófico si como terapeutas o los que se dedican a esto siguen ejerciendo un poder, o si realmente lo que importa ya ahora más bien es lo que nos interesa en este seminario, que es la salud mental y la salud emocional de las personas, ¿no? Porque creo que al final era un poco esto, ¿no? En Foucault es esta crítica durísima a las relaciones de poder, al poder pastoral y a querer normalizar, ¿no? Entonces, bueno, pues está ahí. Esto del determinismo también me pareció súper interesante. Ay, no, que esto no quede grabado, porque yo soy una de las personas que no cree en la ética, pero bueno, tengo mi postura ahí, porque sí, por supuesto que soy determinista para muchas cuestiones. Entonces, claro, de ahí se sigue necesariamente. Pero y si no hay ética, entonces ¿a dónde vamos, no? O sea, entonces ¿en qué creo? ¿En qué crees? Sí, hay otras maneras de resolverlo, ¿no? Y sí, me parece eso, o sea, que si nosotros nos vamos a poner desde una postura ya sea moral o desde una postura ética, haciendo una reflexión sobre lo moral, vamos a tener como pues sí problemas, digamos, de dilemas, ¿no? Cuestiones que se nos van a hacer como un poco complicadas. Por eso yo decía, tendríamos más bien que tratar de verlo desde una opción pluralista en cuanto a epistemológica, o sea, saber que tenemos, aunque suene ahorita redundante, pues muchos saberes, y cómo vamos a hacer dialogar a todos esos saberes para entender cierto fenómeno, sin tratar de imponer una postura, ¿sí? O de decir, mi postura es que la ética nos va a solucionar la homosexualidad, porque no, o sea, no, mi postura es que sí es una enfermedad, mi postura es que, o sea, sino más bien tratar de ver todo el abanico que tenemos con respecto al tema, con respecto a Freud, con respecto a, y luego de ahí ya, ¿no?, decidir, bueno, mi postura es tal y considero que corre argumentalmente por ciertas cuestiones, pero no te la impongo, ¿no? Bueno, nada más para comentar de lo que dices, creo que los terapeutas, los psicólogos es una transición y un cambio que a lo mejor está todavía en juego, ¿no? Vemos que están dentro de la normalidad y que esto es, te corrijo esta desviación que tienes, o busca que las personas, los pacientes estén dentro de esa normalidad, y viene también otros tantos movimientos, justo terapia narrativa, colaborativa, que cuestiona la normalidad y que viene de unos planteamientos postestructuralistas, y justo creo que Foucault es parte importante de esto, y que para mí, dentro de mi opinión personal, es mucho más liberador. Y con respecto a lo que estás diciendo al último, yo justo leía uno de los libros que subiste, y justo como este paso, ¿no? ¿Qué experiencia personal atraviesa en mí para argumentar primero desde qué disciplina tengo, y luego veamos las demás disciplinas? Ahorita que lo ibas diciendo, dije, creo que ya sé por dónde está este texto, ¿no? O sea, creo que se me hace muy interesante, porque además no te coloca en defender posturas de una manera tan arraigada, ¿no? Y decir, esta es mi bandera y solo sobre esta, sino busquemos que otras disciplinas nutren la opinión que voy a tener, que se puede modificar incluso en el mismo diálogo. Sí, y también por eso en el seminario a mí me interesaba pues justamente que estemos profesionales de distintas áreas, ¿sí? Porque siempre va a ser muy útil lo que piensa un psicoanalista, lo que piensa un psicólogo, lo que piensa un filósofo, lo que piensa alguien que estudia arte, y además traemos
con todo eso, venimos acá encima con todos nuestros deseos, con todos nuestros intereses, con todas nuestras relaciones de poder, con todos nuestros no sé qué, con todo eso, o sea, porque es cierto también, o sea, alguien que viene acá y se pone y dirige, y estamos dirigiendo el seminario de alguna manera, ¿no? A lo mejor mañana te toca estar a ti acá y dirigir y poner el tema, exponer algo, por supuesto que generas también una relación, o sea, una estructura de autoridad, ¿no? Al menos, entonces es bueno saber que lo que estamos tratando de hacer acá es como bajar eso y decir, vamos a dialogar. Pero sí necesitamos tener, ya urge tener ya les subí los libros. La semana, a ver si mañana subo un texto de Raimundo Morado en donde explica justamente qué es la lógica como ciencia y la lógica como arte. Eso nos va a servir para entender cuestiones de argumentación. La verdad es que lo que yo les voy a dar de argumentación es un poco lo que yo les doy a mis alumnos en prepa, pero que es muy completo, porque luego aquí llegamos a la facultad y en realidad en la facultad no hay un curso de argumentación como tal, argumentación y retórica. Lo que hay son cursos de lógica, y a partir de la lógica tú ves como ciertas cosas de argumentación. Nosotros acá vamos a entrar al revés, o sea, nosotros vamos a ver como argumentación, es decir, como lógica informal, y no vamos a entrar en las cuestiones de formalización y lógica, porque no, o sea, eso solo les interesa, digamos, a los filósofos como tal, porque a ellos sí les sirve para formalizar, para ver que su argumento corrió, que está bien. O sea, vamos a ver como ciertas cosas, digamos, básicas, ¿no? Pero sí va a ser importante que nosotros entendamos, ¿no?, qué es argumentar, de dónde sale argumentar, qué es una premisa, qué es una proposición, por qué es una conclusión es una afirmación, bla, 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 etcétera, y ya a partir de ahí ver cuáles son falacias. Y entonces, ahora sí, cuando yo ya venga al seminario, tengo mis lecturas, tengo mis textos, y vengo y planto una postura y me doy cuenta, ¿no?, de que si a lo mejor no estoy de acuerdo con el argumento que está diciendo que la homosexualidad es una enfermedad, bueno, pero voy a decir por qué, ¿no? Entonces, y ya explico mi argumento y ya, no sé. Y bueno, pues creo que es todo, y tengan calma, porque también nos decía Mauricio que ya ven que él es mucho más estructurado, ¿no? Entonces Mau decía, no, es que saben que estamos ya mal porque no estamos llevando el programa y cómo va, y nos comprometimos a poner ciertas cosas. Y en filosofía la verdad es que hay una parte de nosotros que es mucho más relajada, o sea, esto es un seminario, o sea, no es una clase en donde cumplimos ciertos objetivos, ciertos temas, contenidos mínimos, estamos para dialogarlo, o sea, y creo que eso es lo padre de un seminario,